El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Aquí despedimos a Eduard Núñez e integramos y le damos la bienvenida a Esteban Delgado y a Eddie Alcántara para completar el gobierno de la tarde hasta las 7 de la noche. Hoy es martes 5 de marzo. Qué rápido va el mes. Parece que este año va a avanzar bastante rápido también. Varias brigadas del Cuerpo de Bomberos de Santiago tratan en estos momentos de sofocar un incendio que afecta a la Casa Victoriana, por donde muchos años vivió el fenecido presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Esto es para Eddie Alcántara. La vivienda está ubicada en la calle Máximo Gómez, casi esquina avenida Presidente Antonio Guzmán. En el lugar hay 5 camiones cisternas y 3 carros bomba. Se desconoce el origen del siniestro. Recuerden que antes de morir, el expresidente Joaquín Balaguer donó esa casa a la Iglesia Católica, que la usa para albergar a monjas de varias congregaciones. ¿Usted escuchó a Eddie Alcántara que está cogiendo fuego una casa que era de Balaguer? ¿Cómo es 25? No, eso es en Santiago. Sí, la de la Máximo Gómez con presidente Antonio Guzmán. Sí, eso es en Santiago. Buenas tardes para los caballeros que se integran en este momento: Eddie Alcántara, Esteban Delgado y José Luis Mendoza, que viene acompañando a quien os habla desde las 3 de la tarde. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban, el arreglista. Buenas tardes, mi hermano José Luis Mendoza. Buenas tardes, el país. Fafa se excusa. No te ríes, Yulisa. Estás riéndote. Estamos en el aire. Estamos en el aire, Francis. Que tú no esperas llegar ya para Mira, Fafa no puede venir hoy. Esteban. Fafa está en el médico. Tiene problemas no muy serios de salud, pero le recomendaron reposo por lo menos por el día de hoy. Esperemos que esté con nosotros en el día de mañana. Bueno, saludos a Fafa Taveras. Buenas tardes para Yulisa Céspedes, José Luis Mendoza, Eddie Alcántara, el predictor. Bueno, el predictor y el arreglista. Para Oigan, Francis Villalora, al equipo técnico aquí nombre? presente y a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. ¿Por qué tú me tienes que poner a mí seudónimo sobrenombre a mí? No, porque tú vives haciendo predicciones, algunas de las cuales ¿Cuáles? no se dan y otras estamos esperando que se den. ¿Cuáles no se han dado? Entonces, esas Mira, predicciones... oye, yo te voy a decir una cosa, Esteban. Mira, te voy a decir, escúchame antes que tú comiences. Mira, yo te voy a... Escúchame, pero está bien, antes de que tú digas lo que tú quieras decir. Dime. Mira, en el tiempo que yo tengo aquí... Pero yo no sé por qué tú te inquietas. Perdóname. Él dijo que yo soy un arreglista y yo me quedé tranquilo. Pero perdóname. Entonces yo digo que él es un predictor. Pero perdóname. Y está inquieto, sin embargo. Pero perdóname. Sin embargo, al decirte predictor, si las cosas que tú predices se dan, entonces debes sentirte bien. Mira, hermano, ¿tú quieres que te diga una cosa? Mira. Pronto sabremos. No, porque yo sé... No, porque yo sé porque él es un predictor. No, yo sé por qué tú lo estás Y diciendo. él va a decir ahora que todo lo que él predice aquí se da. No, perdóname. ¿Por qué Perdóname. cuando le dicen Espérate, predictor? porque yo sé por qué tú le estás diciendo. Y te voy a decir lo siguiente. Mira, en el tiempo que yo tengo aquí, no hay una cosa que yo haya dicho que debe de ocurrir por quienes me lo manifiestan y quienes los preparan. Pudiera ser 3 días antes, 4 días antes, o 3 días después, 4 días después, pero siempre ocurre lo que yo informo porque lo averiguo. Y no porque lo puedo predecirlo. Lo averiguo porque tengo información. Me la dan inclusive tu gente que no te la dan. Pues averígame qué va a pasar con el Consejo Nacional de la Magistratura. Hazme el favor. No, yo lo dije hace tiempo. ¿Qué va a pasar? El grupito de gente que nadie conoce, pero todo el mundo sabe que por debajo se entiende con los sectores de poder. Mira, oye una cosa, mira, antes de que nos vayamos a la pausa. Hoy no viste la jugada que le estaban haciendo a Miriam Germán ayer para descalificarla. Hace cerca de una semana. Para descalificarla. Hace cerca de una semana. Pues venga, vamos a hablar de una cosa. Eso no era el escenario. Hace cerca de una semana, en una comunidad de La Vega, un individuo llamado Addison Herrera, conocido como Papaloco, que fue miembro del equipo SWAT de la Policía Nacional, estuvo viviendo en concubinato con una niña desde hace 3 años. La niña tiene hoy 16 años, terminaron la relación. Y Papaloco le dio 5 disparos a esa muchacha. Y esa muchacha hoy día está interna en pronóstico reservado en el hospital, en un hospital de la provincia de Santiago. Hace casi una semana que ocurrió eso. La niña tiene 16 años. ¿Y cuántos años tenían en convivencia? Parece que tenían 3 años en convivencia. Dios o sea, que me imagino que desde los 3 años estaban viviendo en concubinato, habían terminado la relación. Y entonces, Papaloco, como dije, esa gente del equipo SWAT de la policía,
cuyo nombre es Addison Herrera, le dio 5 disparos hace casi una semana de eso. Y la muchacha está entubada, la han operado, pero posiblemente, bueno, es difícil que se salve. El asunto es que todavía la Policía Nacional no ha dado con el individuo. Y la familia de la víctima, de la joven, se ha quejado porque supuestamente Addison Herrera, papá loco, ha rondado por la casa y ha manifestado amenazas a la familia. Porque no está preso. E incluso ha ido a algunos... Ha ido, es el que tiene operaciones especiales. Porque no está preso. A hospitales, no está preso todavía. Oh. Entonces yo no entiendo cómo es que la Policía Nacional, ¿Cómo que se llama? siendo un Papá loco. Addison Herrera o Alison Herrera, Alinson o Addison Herrera, le dicen papá loco. Pero como fue miembro de la policía, no entiendo cómo que la policía todavía, a casi una semana de ese acontecimiento, no ha apresado a ese individuo. A pesar de que la familia dice que él todavía está rondando en la zona porque lo han visto en el barrio y aparte de eso lo han visto cerca del hospital. Y es una pena porque estamos hablando primero de una adolescente, apenas 16 años. Entonces uno piensa en el drama también de estas niñas que viven en concubinato con adultos. Pero también si el tipo le dio 5 disparos, o sea, estamos hablando no de un tiro por un desenfreno de celos ni nada por el estilo, sino que no tiene justificación alguna, que no tiene justificación alguna, ni un claro, tiro, pero ni un pecozón. Había una determinación. Había una determinación. De quitarle la vida. Y entonces el tipo está prófugo. Y veo como una timidez de parte de la policía de Santiago en cuanto a darle la importancia que requiere el hecho de apresar a este hombre. ¿Y qué ha dicho la Fiscalía de Santiago? Bueno, la Fiscalía, no tengo versión de la Fiscalía. La versión que se ve, que le ha dado seguimiento a algunos canales de televisión, algunos medios electrónicos y algunos periódicos es al estado en que se encuentra la muchacha todavía, que está, como dije, en pronóstico reservado, la tienen entubada, la operaron, pero parece que no está bien. Y la queja de la familia de que este individuo todavía anda suelto, todavía anda rondando por ahí. Y ya lo han visto varias personas en la zona. Entonces la gente, como quiera la familia de la muchacha, está intimidada. Y la policía solamente dice que activa su búsqueda. Esa palabrita la tienen ellos grabada en un cassette. ¿Por qué no le dicen que se entregue por el medio que le entienda? Y están trabajando. No. Se entregue, Mira, cuando la policía dice así, generalmente se entregan. Mira que lo que... O se entregan o lo encuentran. Por medio que considere correspondiente. Mira, en la policía, que me perdonen los amigos de la policía, pero hay una práctica, y lo denunciaba aquí Domingo Páez todos los días. Aquí sí, el hecho de que se trata, no importa que fuera asalto, robo, tentativa, homicidio, no tiene connotación pública. Si los medios no la padrinan. No la padrinan. Sí, no. La policía como que no se interesa mucho. Nada. Y cuando se tratan de miembros de la policía, que en la mayoría de los casos terminan mandándolo por una suya en operaciones especiales, que ojalá que el día que ni Dios lo quiera, que yo por error o algo cometa cualquier tipo de situación que conlleve prisión o lo que sea, me manden para operaciones especiales allá. Sencillamente no le dan, no activan los organismos de investigación como tienen que activarlo. Y por eso ustedes veían que la Z con el pueblo lo siguen viendo todavía. La denuncia que venían a hacer aquí permanentemente los familiares de personas afectadas. Porque no le dan respuesta. Porque eso es como cuando hay un asalto. La Policía Nacional sabe por cuadrante quiénes se dedican a cometer cada delito, cada tipo de accionar delictivo. Bueno, lo que roban retrovisores, lo que roban esto, lo que atracan, lo que quitan reloj, lo que quitan esto, la policía lo sabe. Recuerden aquel discurso célebre del ex jefe de la policía, no de Ney Alni, sino del anterior Peguero, se llamaba Peguero Paredes. Sí. Que él dijo, de todas las cosas que ese señor dijo, para mí la más relevante fue el primer discurso que dio público, la primera vez que habló con los medios de comunicación, donde él hizo un acto de sinceridad. Yo digo que fue de honestidad pura y simple, le salió. Luego de eso él se recogió y habló poco, pero en la primera lo dijo todo. Él dijo, cada director regional, provincial o jefe de dotación en cada sector o provincia sabe lo que pasa con detalle en su demarcación. Sabe quiénes son los delincuentes, sabe quiénes son los asaltantes y sabe cuáles son
los que cometen los hechos delictivos, porque la policía, sector por sector, conoce a todo el mundo. Bueno, yo siempre he dicho que en una posible reforma policial, de lo que hablábamos ahorita con Eduardo. Después de eso no hablo más nunca. Del tema, ¿no? De ese tema. Con una policía que tuviese una vocación Me imagino. netamente municipal, es decir, que estuviera compuesta por los mejores hombres y mujeres de la misma comunidad a la que le sirven, qué distinto podría ser. No digo que sería una utopía ni un mundo feliz, pero qué distinto sería el modelo actual de policía que tenemos. Obviamente, insistimos, se habla mucho de profilaxis, de reforma policial, cada cierto tiempo se aprueba una ley, una más cosmética que otra, que le cambia el nombre de jefe a director, y al final tenemos la policía por la que pagamos, la que entrenamos, equipamos y a la que hemos hecho este elemento auxiliar de la justicia, porque eso es la policía. ¿Cuáles son los laboratorios policiales aquí? ¿Dónde están? ¿Qué número tienen? Y de los pocos que hay, porque eventualmente hay, por ejemplo, de balística o de cualquier tipo de análisis o de peritaje que se tenga que hacer para los levantamientos e investigaciones, brillan por su ausencia o por el hecho de no ser... No, aquí existe sobre eso un solo. Sí, ya, tienen pero tienen las capacidades. Existe un departamento. Yo no digo que haya capacidad o no, este país no tiene con las condiciones que tiene, 10 millones de habitantes, 48.000 kilómetros cuadrados y el número de municipios que tú conoces, no es para tener uno en el Gran Santo Domingo. No, pero aparte, estoy claro con eso. O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Claro. Porque el que está en el medio sabe que son permeables. Son permeables, ¿eh? Y el que está en el medio y sabe de lo que yo estoy hablando, puede ser testigo de lo que yo estoy diciendo. Poco creíble también instituciones que tienen que ver con ese tipo de investigación científica en el Pero la país. policía de Santiago que busque a Addison Herrera, a Papaloco. El gobierno de la tarde. Son las 5:14. Este es el gobierno de la tarde, cortesía de nuestro diario Z Digital. Damos lectura al segundo boletín informativo de la tarde de hoy. Ante el abanico de rechazos que produjo la intervención del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, durante la evaluación de la jueza Germán Brito ante el Consejo Nacional de la Magistratura, la politóloga Olaya Dotel afirmó que este actuó dirigido por el presidente Danilo Medina. Dotel agregó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, es un pusilánime y marioneta, pues el trato de Rodríguez a una jueza miembro del estamento que dirige fue en presencia suya. A mí no me cabe la menor duda que el Procurador General de la República no actuó por iniciativa propia, actuó dirigido por el presidente de la República y lo digo responsablemente, aseguró Olaya Dotel a Z Digital. Varias organizaciones sociales, activistas y legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados solicitaron hoy la destitución inmediata del ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, y la declaración del país bajo emergencia ambiental por considerar que en estos momentos sobre los recursos naturales del país se ciernen amenazas del más alto nivel. Durante una rueda de prensa realizada en el Congreso Nacional, académicos, legisladores y activistas de diferentes regiones del país exigieron la definición de políticas y la toma de medidas urgentes y extraordinarias con el objetivo de detener la destrucción de la vegetación especializada en las montañas. En el manifiesto titulado Destitución del Ministro de Medio Ambiente y Declaración de Emergencia Ambiental, se explica que la destrucción de la vegetación especializada en las montañas ha provocado disminución de la capacidad de captación, almacenamiento y regulación de agua y el consecuente aumento de la vulnerabilidad a las sequías y a las inundaciones que convierten las oscilaciones normales del clima en verdaderas catástrofes sociales y ambientales. La Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto de prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora. La pieza que hasta ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y observación es de la autoría del senador de Samaná, Prim Pujals Nolasco. Con la modificación de la Ley 287-04, se establece en el artículo 2 que se consideran infracciones la producción o emisión de ruidos que superen los límites permitidos establecidos en el texto Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La modificación abarcó a colmadones, colmados, tiendas de licores, bares, clubes, diurnos y nocturnos y otros tipos de negocios o sitios privados, utilizando para ello
ello bocinas, música estruendosa, plantas eléctricas y otros implementos. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, anunció este martes un paro escalonado en la administración pública como otra medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo y dictatorial. Vamos hacia un paso escalonado en la administración pública definitivamente, propuesto por los sindicatos. Dijo esto en una rueda de prensa el líder opositor tras reunirse con representantes de varios gremios en Caracas. Producto de esta reunión, vamos a construir las capacidades para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más, ni ser obligados a nada, prosiguió. Guaidó anunció que desde mañana el Parlamento de mayoría opositora comenzará a sostener reuniones con las más grandes centrales de trabajadores, que agrupan más de 60 sindicatos para coordinar acciones que se irán comunicando progresivamente. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Recuerde que también usted puede hacer este programa interactivo junto a todos los miembros del equipo a través de nuestro portal, de nuestro canal de YouTube Z Digital. La Policía Nacional había informado que atrapó un par de individuos con 60,000 pesos falsos en la frontera. Y después de ahí, pues, el director de la Policía Nacional ha dicho que se está tratando de determinar bien una investigación si esto es un episodio aislado o si se trata de una red. Yo no tengo los conocimientos de si hay una red específicamente. Ahora, yo le diría al director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, y a los buenos amigos que están a su alrededor en esta gestión de la policía, que no se sorprendan de nada, falso o contrabandeado, que curse algún tipo de ruta en la frontera. La única cosa que no va a verse en la frontera dominicana por ahora son dos. No se va a ver ser humano falso porque los robots, los androides no han llegado a desarrollarse a ese nivel y porque carecemos de la tecnología, no la tiene Haití ni nosotros. Y hasta nuevo aviso no habrá armas nucleares contrabandeadas por ahí. Pero después de ahí, todo cuanto se pueda contrabandear y llevar en un vehículo y se pueda camuflar y se pueda pasar previo pago de soborno a las autoridades que están en la frontera y aprovechando sobre todo esos pasos muchas veces fuera del carácter de legalidad que tienen los pasos conocidos, es traficable en la frontera. Que eso no le sorprenda a nadie, que eso no venga a llamar la atención de nadie. La entrada de dinero falso al torrente económico legal siempre ha sido un problema, y sobre todo en la frontera, donde se da una situación interesante, y es sobre todo con la excepción de Dajabón y Montecristi, que son de las 5 provincias fronterizas las dos más prósperas, el hecho de que en las provincias fronterizas se da una enorme ausencia del tejido bancario. Hay una mucho menor cantidad de sucursales bancarias, la gente tiende a darle lo que le llamaríamos, Esteban, una especie de sobreuso al efectivo. El efectivo dura muchísimo tiempo en el ciclo. En Pedernales, que es una provincia, el municipio cabecera tiene una sola sucursal bancaria. Y creo que del Banco Estatal. El Banco Estatal. Una Estatal. Sola. Y hay 2 cajeros automáticos. Oye, esa vaina. Uno que está. ¿Tú sabes lo que tarda un billete uno que tiene el local del banco, y otro cajero que está en el puesto militar, tú sabes, porque es un asunto de. Pero después no hay una. O sea, imagínense una lo que puede durar privada en un municipio cabecera de una provincia. Lo que puede durar en el ciclo económico de esa zona. Un billete falso. Tú sabías que antes de ser detectado. Tú sabes que las cooperativas para ahorros iniciaron precisamente en esos pueblos lejanos donde no llegaban las sucursales de los bancos. Exactamente. Entonces, a partir de ahí comenzaron ellos para poder tener dónde depositar el efectivo que podían ellos a través de la... Y generar algún interés. Y a medida de que las entidades bancarias, principalmente la estatal, ha venido creciendo, entonces también ha venido creciendo con ella el sistema cooperativo en esos pueblos, que ha diversificado su operatividad para poder subsistir, y ahí le ha ido muy bien, que han querido ahora tratar de generar una situación con ella, aprobando una legislación para convertirla en entidades bancarias o que sean regidas de la misma forma. Pero lo que ustedes están diciendo es verdad. Y te voy a decir algo, José Luis. Cuando a nosotros nos llega la información de que algo ocurrió en la frontera, no importa lo que sea, pero que tenga algún tipo viso de ilegalidad,
a mí no me sorprende. Te digo, para que a ti te sorprenda tiene que ser dos cosas. O que sea el robot Pero, o una bomba atómica. Está bien, pero más oye, nada, después sí. más nada te puede sorprender. pero ve aquí, ¿tú sabes por qué? Porque la complicidad es mutua. Claro. Primero, aquel es un estado fallido donde no hay autoridades. Fallido y fuñido. Y fuñido. Aquí hay autoridades, por lo menos aquí no puede ocurrir. Pero teoría. el tráfico es de aquí para allá y de allá para acá. Obviamente. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros, que tenemos, una sociedad organizada, somos los que no podemos permitir que la frontera sea utilizada para todo ese tipo de vaina. Y hasta que no haya un control de verdad de la frontera, vuelvo y digo, con legislaciones que le impidan lo que estén allí cumpliendo una misión, una tarea de resguardar la frontera. No, y aunque no le gusta a mucha gente. Personal, legislación tema. e infraestructura. Claro, que También. le tema a la comisión de cualquier hecho, que riñe con la ley. Eso va a seguir así. Yo creo que pocas cosas se trafican por ahí. Lo que tú dices, si por ahí pudiera entrar una bomba atómica para que la pusieran en el kilómetro cero de Santo Domingo, por ejemplo, aquí, y explotara. Ahí no hay control de nada. Y yo todo el tiempo he dicho, ¿dónde están los operativos que de manera, ¿cómo te digo? Periódica, esporádica. Y espontánea, que a veces hacen de que un operativo. Sí, Tú nunca ves los esto está- resultados de ese esto- operativo. Aquí hay dos cosas que deberían estar prohibidas en la administración Entonces, pública. también Operativos y comisiones. Cuando ocurre un acontecimiento que llama la atención de la opinión pública, el gobierno hace un anuncio brillante, pero tú vas al otro día y no lo ves. Y plan piloto. Esas tres cosas plan deberían piloto. estar prohibidas en la administración pública dominicana. Finalmente, sobre este tema quiero insistir. Es un tema que va más allá de lo policial, Esteban, Eddie y Yulisa. El ciclo del dinero, es decir, cómo el billete, cómo la papeleta varía de mano en mano hasta generalmente hacer una escala, que casi siempre es relativamente larga, en la banca, desde donde se pueden hacer muchísimas cosas. En las provincias donde hay una enorme ausencia de ese tejido bancario que hemos hablado, le facilita a quienes falsifican dinero mantenerse mucho tiempo operando antes de ser detectados. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:26. Eddie, hablando de los motores, nos informan por aquí a modo de denuncia que en Sabana Larga, San José de Ocoa, hay una robadera atroz de motores y que solo aparecen los de quienes buscan los 10,000 pesos que pide el coronel para recuperar el motor. Miren, Está bastante claro. señores, Hay ayer, antes de eso, Eddie, permíteme, hay una respuesta que le mandan aquí a Esteban sobre lo que habló ahorita de, ¿cómo se llama? Papá Loco. De papaloco. Bien, y lo que Eddie decía de la forma de conducirse de los policías. El problema es que las leyes policiales, y esto lo escribe un policía, la mayoría de las veces las idean doctores en ciencias ocultas en seguridad ciudadana. Pero también hay algunos policías con ese mismo doctorado. ese es el teniente Zarzuela. No, no. Miren, ayer, Doctores en ciencia. no sé si ustedes lo ven como noticia hoy, pero yo entiendo que no es noticia, porque como dice él, que yo soy un predictor. Yo quisiera que usted, Yulisa, Dígame. testifique frente al país, y usted, José Luis, hermano mío, el hermano más grande que, porque José Luis es más viejo que yo, lo que pasa es que dice que tiene 30 y pico, pues yo me hago el pendejo. Según tú, todos somos mayores que tú aquí. No, yo no. Yo aquí- El único mayor que tú aquí es Esteban. Sí, este es más mayor que yo. Sí. Mira, José Luis, Epa. tú viste que lo que yo dije ayer que iba a pasar en el comité político, ¿verdad? ¿Cuál fue ¿Qué tu pasó? predicción? Yo ¿Cuál fue dije, tu predicción? no, yo dije, miren, va a ocurrir lo que va a ocurrir ahí, no va a pasar nada, va a salir Reinaldo Paredes y va a dar una rueda de prensa light. ¿Y eso es una predicción? ¿Pues eso es lo que siempre pasa? No, Eso es lo que siempre ocurre. perdón. Eso ¿qué? Pero perdón. Siempre ocurre, se reúnen Claro. y después sale Pero perdón, tú me después estás. sale Reinaldo No, para no, ir a no. una rueda de prensa live. Eso No, es lo no, que siempre tú pasa. me estás dando la razón porque yo dije. Pues si cualquiera estudiando cualquiera No, pasa, no. cualquiera predice así. Te tienes siempre. No, pero venga. No, porque yo lo dije ayer. Para que no se hicieran expectativas. Vamos a poner unas cápsulas en la Oye. tela. Atención, Bienchi. Predicciones de Eddie Ay, Alcántara. ay, En las predicciones próximas elecciones del 2020, algunas mesas serán impugnadas. Sí, Mira, ey, no haga bullying Pero conmigo. si yo lo dije aquí. Ey, Yo no lo dije aquí. Mira la no, no, impugnación y ahí. No haga bullying conmigo. Mira cómo están las No impugnaciones. le haga bullying conmigo, porque este nada más le faltó la trompeta. Porque es lo que está tratando de arreglarla. Ya le puso guira, le puso guitarra y le puso tambora. Es lo que está arreglando el tema. Le faltó la trompeta. Pero A ti no está te bien, luce. Entonces, ¿qué más tú dijiste sobre No, no. la reunión del comité político? Bueno, yo Te dije, voy a decir algo del comité porque político. tú me por estás mi comentario. dando la razón La de tiene, que la tiene. esa convocatoria
no iba a generar ningún tipo de expectativa. Porque ayer todo el mundo esperaba que ahí se tocaran aspectos importantes que se dieran a conocer en el día de hoy. ¿Cómo cuáles? O, por ejemplo, se está hablando del tema de que si van a abordar la reelección o no. Ajá, entonces no es que todo el mundo esperaba, todo el mundo quería, o mucha gente quería No eso. todo el mundo lo esperaba porque es que el tiempo, No, porque según no- el calendario no, de la Junta, no, que tú no lo pero hay que conoces, esperarlo, tiene el eso, tiempo pero encima. pero sin embargo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre, Yulisa? Dime. Tú lo decías ayer. El presidente de la República ha dicho que se va a referir a ese tema en marzo. En marzo. ¿De qué jodido año? Perdón. Pero él no dijo perdón. qué día de Pero marzo. marzo tiene 31 días y hoy estamos a 5. Ah, pues mira, hermano. Entonces todo el mundo quería que él hablara de eso. Claro, no, y le da, entonces. pero no. Oye, pero oye, el hecho de que quiera no quiere convocan decir la que tiene que ser prensa, así. perdóname, convocan la prensa para decir tema número 1, el más importante. O el comité político aprobó una solicitud de Taina Grotero para ser miembro del PLD de nuevo. Sí. Es que está duro estar fuera del poder, ¿eh? Pero no importa, pero para ser miembro de un partido tú fuiste inscrito en un comité de intermedio. mira, No, porque no se trata de cualquier Eso es un persona. caso de excepción. ¿Y por qué Porque decepción? el PLD tiene Taina Grotero entró al comité central de nuevo, claro que no. Perdóneme. El PLD tiene la costumbre de que el que se va lo destierran. Ajá. Generalmente Hay ejemplos Ajá, de como eso. se- como el senador de Pedernales, que lo desterraron. Hay pocos que vuelven a Hay recogerlo. ejemplos. O sea, Ajá. generalmente el PLD cuando alguien Bueno, sale, bueno, simplemente retornos, lo olvida. pero retornos exitosos Claro, de que sí, los hay- hay, los hay- hay. hay retornos Vengo, exitosos. Alburquerque. Bueno, Bengoa Marmolejo. Bengoa no volvió al partido. Nelson Bengoa nunca volvió Marmolejo. al partido. ¿No volvió al partido? No, No. Bengoa incluso hubo una frase muy interesante que ocurrió. Él no volvió al PLD, ¿no? No, incluso yo recuerdo que cuando el presidente Danilo Leonel Fernández... Él no fue miembro de los órganos del Cuando- PLD, pero estuvo en el PLD. Perdón, Después que se fue pero con perdón, Peña Gómez pero perdón, en el 96, pero perdón. con Nércida Marmolejo Pero y te un puedo grupo. decir, cuando lo sacaron en el 96 con Elsa Marmolejo y un grupo, luego el presidente Leonel Fernández lo hizo funcionario, que lo hizo superintendente Ministro. de bancos, superintendente de Y bancos. después ministro de Trabajo. No, sí, no, a Alburquerque, no, Alburquerque. a Bengoa. Ah, Bengoa. A sí. Bengoa. Y recuerdo que en ese mismo año fuimos un grupo de periodistas a hacerle una pregunta a José Joaquín Vidó Medina, que salió en todos los periódicos, ustedes van a recordar la frase, sobre la posibilidad de que Bengoa volviera al partido. Y Vidó Medina dijo, y salió en todos los periódicos, si Bengoa vuelve al partido, por una puerta entra él y por otra Lo sale. mismo que ¿Te dijo, acuerdas de esa frase? lo mismo que dijo de los 14 diputados que le aprobaron la reelección Entonces, a Hipólito Mejía pero- y hoy están ahí. Pero- Uno de ellos es senador pero, de perdón, Pedernales. Yo no estoy diciendo Tú no me digas sea que no así. vuelven. No, lo que estoy diciendo. Se no, reunió el es que- comité político no para dije que que no volviera. vuelven. Lo que te dije es Para que no son- tengan nada que decir pero ayer. déjeme hablar. Lo que le digo es que son casos excepcionales que generalmente el PLD, al que se va, lo deja que se vayan. Digo, Taín es de la O sea, que tira piedra y se monta en Entonces, una patada. hasta ahí nada, la están retornando hombre. al partido. y Eso no- entonces eso no un- debió ser Es un noticia. acto de consideración, pero no es que no es noticia. Porque cuando Luis Chato eso volvía no fue- le hicieron pero eso en no el fue, comité eso no político. fue lo que salió en los periódicos. ¿Y qué salió? Lo que ¿Tú no salió la en los- viste? Perdóneme. Lo que salió en los La periódicos comisión del fue estatuto. que iban a adecuar los textos. Oí- Porque también óigame, he repetido eso, óigame, pero óigame, bueno, eso fue lo óigame. que salió. en los Mire, periódicos. mire. Lo de Taína también está incluido Mire, en la mire, declaración. yo vi la rueda de Lo que prensa. pasa es que tú quieres darle más Perdóname. preponderancia a lo de Taína para echarlo al menos Ponle- los resultados de la reunión. Ok, te faltó la trompeta. Oye lo que te voy a decir para que el arreglo que te quedara bien. Mira, yo vi la rueda de prensa en vivo. Que inclusive, fíjate que cuando el secretario general iba a hablar de Miriam Cabral, Dijo para Miriam encabezar, dijo Germán. Miriam Germán, porque era el tema del día. Y se rió todo el mundo, pues yo lo vi entero. Entonces tú me estás diciendo cosas que tú no viste. Mira, yo te voy a decir lo bueno. siguiente. En la reunión del comité político de ayer, la gente esperaba alguna decisión, porque independientemente de todo, no importa que tú seas político partidario de una organización política diferente a la del PLD, y lo que son del PLD, las expectativas siempre se generan alrededor del partido que está en el poder, en todos los países. Entonces, ayer la reunión, que estoy seguro que tocaron algunos otros aspectos, la nota de prensa live no habló de ningún tema que pudiera generar importancia. Yo lo había dicho en el día de ayer, porque ya se sabía que el presidente de la República no iba a participar, y ese tema parece, el tema que van a discutir eso será diferido. ¿Por qué yo te traje ese tema al debate? Ah, ¿tú sabes por qué? Porque hay algunas organizaciones políticas de las que yo le he manifestado a ustedes que harían bloque con el presidente de su partido, del PLD, que se han sentado a discutir, convocar sus organismos de dirección para proclamarlo antes que el PLD decida. Sí, para generar presión dentro del mismo PLD. No, porque ellos están diciendo que la jugada maestra del adimilismo es darle larga para que no haya oportunidad
De declararlo, sí. No, de que él pudiera tomar una decisión saliendo del partido y ser candidato por otra organización política porque lo arropa el plazo. Si le dan hasta julio, se fuñeron. Ah, se fuñeron. Se fuñeron. Y ayer se preveía que se iba a tocar ese tema porque precisamente hay plazos fatales para que se tome una decisión. Cuando yo dije lo de febrero, del equipo de Leonel Fernández que lo dijo, ¿tú sabes por qué no se ha dado lo que yo dije que se tenía que dar en febrero? ¿Por qué? Porque el danilismo había anunciado a través de José Ramón Peralta en una entrevista, en un programa de televisión, que la decisión sobre ese tema iba a ser a principios o a mediados de febrero. En la entrevista que le hacen al presidente de la República es que dice que se referirá en marzo. Por eso el leonelismo había acordado tomar una decisión sobre el particular en febrero. Y yo reitero aquí, porque dije febrero, ¿verdad? Yo lo dije del año pasado. No, porque tú dijiste que en febrero el presidente Fue diferido. Fernández se iba a ir del partido. No, si Danilo Medina Esa fue tu predicción. ¿Tú quieres decir una cosa? Si Porque Danilo... usted predijo, no me diga ahora, no las condiciones. Tú predijiste que Leonel Fernández en febrero no pasaba de febrero en el PLD. Hoy estamos a 5 y Leonel Fernández todavía está en el PLD. No tiene por qué complacerme. Entonces esa es una de tus predicciones. Está bien, pero no tiene por qué complacerme. Ahora, lo que yo te digo a ti, que como quien difirió el tema para no referirse en febrero, sino en marzo, fue Danilo Medina. Yo te voy a decir a ti lo siguiente. Pero cuando tú dijiste, perdóname, que Leonel se iba en febrero, perdóname. ya el presidente había dicho no es verdad. que iba a hablar de eso en marzo. Eso no es verdad. Pero claro que sí. No, eso no es verdad. Pero Ahí, claro que sí. no es verdad. Yo dije Está eso. bien. No te lo dije. Perdóname. Usted lo dijo. Yo dije eso en septiembre Ya del año presi- pasado. No. Cuando usted dijo aquí Perdóname. que el presidente se iba en febrero, ya. Óyeme, no es verdad. Incluso, tanto es así que recuerdo. No que es aquí verdad. mismo habíamos comentado, Oye, no Yulisa, es verdad, te estoy que yo diciendo- había comentado que si los reeleccionistas oye, quieren no es que verdad. Danilo se reelija o que Danilo Óyeme. hable de reelección en marzo, tienen Mira. que apresurarse a modificar la Lo Constitución dije, antes de marzo. lo dije en septiembre, cuando precisamente. Eso no, está bien ya. Perdóname, ahí está el podcast. Lo dije en No, septiembre. así ya. Y Danilo Medina fue entrevistado a finales de octubre, principios de noviembre, cuando habló que se refería en marzo. Búsquelo, pues yo tengo buena memoria. Yo no Oye, sé la suya. tú lo dijiste Escúcheme. en septiembre. Perdóname. Lo dijiste en septiembre. Pero- yo entré aquí en ¿Por octubre. qué tú no puedes? Pero déjame. Yo entré aquí en octubre y tú lo dijiste frente a mí. No, frente a ti no. Yo lo dije antes de tú llegar aquí, lo había dicho ya. Oye. No, antes de tú estar aquí lo hubiese dicho yo. Entonces, pero Oye, está bien, antes de tú estar pero aquí está lo había bien, pero dicho si yo. lo dijiste estando yo aquí, quiere decir que ya Danilo Medina había Perdóname. dicho que se iba que iba a hablar en marzo. No termino la idea, No, porque no, este no, señor, lo este dejo señor. terminar, lo dejo Déjame terminar la jodida idea. No, refrescándote la memoria que Mira, tú- mira. Yo ¿Por qué no espero ha que vaya a tomado? salir algo trascendental ¿Por de eso de qué? ustedes. ¿Por qué no ha tomado la decisión el leonelismo? Ah, porque ellos han diferido el pronunciamiento con relación a la reelección. Y yo ratifico aquí hoy. Ok. Si Danilo Medina, sea en marzo o en abril, decida guardar la reelección, al otro día se anuncia Que Leonel se va. que Leonel Fernández va a tomar una decisión. Yo lo estoy diciendo aquí. Eddie. ¿Por qué me lo están dicho? Mira, todavía la semana pasada, que estábamos todavía en febrero, con la gente que yo me reuní, que me encontré coincidencialmente en un restaurante de este país, certificaron lo que yo estoy diciendo. Predicciones Para que tú lo sepas. astrológicas y Eddie. horóscopo personal para los nacidos entre Luca y Juan Mejía. Puedes decir lo que tú quieras, Reglita. Pero todo el mundo sabe que lo que estoy diciendo es cierto. María, Eddie, manda a sacar la taza de noche. ¿Te Pregunto. acuerdas de Coquín Victoria? ¿Para dónde va Leonel si se sale del PLD? Yo le dije a usted que esa Para el situación partido, que ha para el partido ocurrido que lo desea. con el El partido, partido del cual era con el los presidente en partidos. funciones. Perdón, mi hermano, eso no es verdad. Eso no es verdad, mi hermano. Y tú vas a decir una cosa. Conmigo no hay ese tipo de jugada de que va para el partido de qué sé yo qué. Porque yo, lo menos que yo hago. Yo creo que aquí- hoy por hoy es difícil. No, óyeme, No, óyeme. pero el Partido Reformista lo va a proclamar. No es difícil. Bueno, Es difícil. Es posible que si se hubiera Mira. dado en otras circunstancias de hace unos años. Mira, tú quieres decir una cosa. Lo proclama, ahora sí, ¿Tú sí. quieres saca decir una más de cosa? un 5 el Te digo una Eso no cosa. quiere decir que Eddie esté de acuerdo. Porque, Pero espérate, porque se toman Esteban. decisiones Esteban, es que tú tú puedes no. respetar o no. No, es que tú no puedes decir que va a proclamar a nadie porque el que está prediciendo entonces eres tú. No, Y tú no puedes pero- hablar de lo que tú no conoces porque tú no tienes pero, información bueno, sobre tú- esa tú vaina. Sí hablas de lo que tú conoces y te equivocas. No, yo no me he equivocado nada porque no ha tú ocurrido hiciste el acontecimiento porque tú y habrá de predijiste- ocurrir. Pero dijiste que el presidente Leonel Fernández se iba a ir en febrero. Cuando exactamente debió referirse a Danilo Y no Medina se y lo fue. difirió Danilo para No, marzo. ahora tú estás cambiando. Y se va. Oye, Tú si estás Danilo aborda la cambiando. Constitución, se va Leonel. Esa es una nueva predicción. Francia, ayuda. Oye. El gobierno de la tarde. Regresamos
vamos al gobierno de la tarde, son las 5:41, momento de iniciar con los comentarios individuales de todos los miembros de este equipo. El primer comentario es de Eddie Alcántara. Bueno, yo reitero mi posición. Bueno. Veremos a quién le va a dar la razón en el tiempo. No hablo porque invento, hablo porque me informan. No soy arreglista, no arreglo nada. Yo digo las cosas como tengo, como recibo la información. Y el público entonces podrá darse cuenta de que se tratan algunas interrupciones necias. Miren, ¿por qué en el día de hoy, si él predice y sus predicciones son certeras, ¿por qué se irrita cuando le dicen predictor? Pues debería sentirse. En el día de hoy, mira, te voy a ignorar. Me acaba de decir la coordinadora que te ignore. Te voy a ignorar. Para mí tú no existes, Esteban. Oye, Esteban, lo que te voy a decir. A tu comentario, no te voy a interrumpir. Para mí Prometo tú no que no te voy a existes. interrumpir, porque Bueno. tu tema es importante. Gracias. Y no es Punta Catalina. No. Pues si hablo de Punta Catalina, no matamos como está él hoy. No. Si yo digo lo que sea de Punta Catalina que me dijeron esta mañana, no matamos en esta tarima. Lo voy a dejar para después. Voy a Mira, decir todo. continúan los abogados de la defensa de los imputados en el caso de Odebrecht presentando sus argumentaciones. Argumentaciones que cuando tú te detienes como abogado a analizar, revisando por supuesto parte del expediente, te das cuenta de que algunos acontecimientos que mencionan o a lo que hacen referencia abogados de la defensa, cuando tú los revisas, tienen razón en el planteamiento que están haciendo en procura de aislar del expediente, excluir del expediente a las personas que representan. Y cuando en una ocasión, y voy a referirme a Miriam Germán de nuevo, Miriam decía, bueno, pero es que si el expediente que se presentó ante el juez de la instrucción especial para dictar una medida de coerción no tiene para un juicio de fondo la sustentación de los argumentos que están ahí, verás. El expediente es débil. Tal vez eso le trajo la animadversión con el procurador a ella. Pero ¿dónde es que está el tema? En el que se le anunció al país que el expediente iba a tener una contundencia tan extraordinaria que no iba a recibir ningún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista de la defensa, y que era tan contundente que iba a generar condena para todos los imputados. Y la respuesta del expediente fue, o del sometimiento, fue la exclusión de 7 de los 14. Y sobre los 7 que quedan, pues sencillamente hay aspectos en lo que tienen que ver con algunos de los imputados que lo han desmontado todo. Con algunos de los imputados. Por ejemplo, yo pude ver el de Andrés Bautista. Y pude ver el expediente de Chuy y los argumentos que se van a presentar. Ahí no hay manera de que un juez que se respete pueda mandarlo a un juicio de fondo. Y peor aún, que puedan lograr una condena. Porque ahí no hay nada en la que puedan sustentar que fulano de tal recibió un soborno y que el soborno hizo que él incrementara su patrimonio, cuyo patrimonio no puede justificar. Valga la repetición. En el de Chuy no me voy a referir porque eso es peor. Ya yo he dicho aquí que está ahí que por un cheque de 50,000 una vaca, de 1 millón y pico, 2 vacas y qué sé yo cuánta porquería. Porque yo quisiera saber si frente a un juez de verdad y una investigación de verdad, la mayoría de los que están alrededor, de los que están creando expectativas sobre ese caso, pudieran ellos soportar una investigación. ¿Tú sabes por qué no la soportarían? Porque quienes los que están como espectadores, sabiendo que deben estar en el expediente, están conscientes que la debilidad se debió porque lo excluyeron a ellos del expediente. Ahí hay cosas que usted le encuentra incongruencia de una manera tal que a veces usted sale a buscar que según lo planteado en el documento tal, y cuando tú vas al documento tal no está ahí, porque lógicamente para salvarle el pellejo a un amiguito había que excluir eso y sacarlo del expediente. Y otro que cuando hace referencia de acusación de la delación premiada, que en definitiva
A nadie le han dado el original para que pueda transcribirlo y ver si ciertamente hay algún tipo de acusación en su contra o si es débil o fuerte. Resulta que usted se encuentra con acusaciones y documentaciones que no pueden ser sustentadas con los hechos, porque para que ese esté imputado, debió estar imputado el que tenía mayor jerarquía o mayor responsabilidad frente a los contratos que se le otorgaban, se le firmaban y después se le aprobaba la adenda a Odebrecht. Dígase, presidente de las comisiones y miembro de las comisiones de finanzas, que antes se llamaba así, de ambas cámaras, porque si cogía uno, se supone que si uno cogió para probar eso, la mayoría debió coger. Y con esto no quiero defender a Tommy Galán. Tommy Galán está ahí, como tengo otros expedientes, porque en todo suena. Pero hay otros miembros también de la Asamblea, del Senado, que deben estar ahí. Y cuando él era también diputado, que era miembro de esa Asamblea, ¿dónde están? De diferentes partidos. De todos los partidos. ¿Dónde están? Entonces, con el propósito de crear un expediente ya por el escándalo internacional que se armó, se ha dado unas instrucciones de armar un expediente, mete aquel, de manera selectiva. Cuando aquel se le reveló que dijo que recibió cuarto para la campaña de Danilo, no, saca meses para que no siga hablando. Y muchos se han querido enganchar ese discurso de Temito Clemontá. Entonces ahora el expediente, si tú lo analizas profundamente, creo que en el caso de Víctor Díaz, en el caso de Conrado Pitaluga, hay elementos que, aunque excluyeron algunas cosas para sacar a otras personas, pudieran justificar el envío a juicio de lo que están sometidos ahí. Y de Tommy Galán también. Pero miren, en el caso de los otros, de los 4, un expediente de esa naturaleza no envía a nadie a juicio de fondo. A ninguno de esos 4. Hay PRM, hay PLD. A ninguno de los 4 tienen que estar en ese expediente. No hay una sustentación contundente para enviarlo a juicio de fondo. Invito a los que se interesen a buscar copias que están en manos de cualquier imputado, porque ahora como están conociendo el proceso está ahí. Pero que le pueden dar copias, suministrar copias de la acusación frente a la defensa. No es posible sustentar eso. Entonces, esa debilidad de ese expediente te demuestra a ti que no hubo una investigación seria desde el primer momento en que se imputaron a 14. Y cuando excluyen a 7, peor. Porque ¿qué vio el juez de la instrucción especial de la Suprema para imponer medidas de coerción a un grupo de individuos que después no vio en la revisión de medidas de coerción y lo puso en libertad? Pero aparte de eso, ¿qué vio el Ministerio Público que pudo imputarlo y solicitar medida de coerción a 7 que acaba de excluir del expediente, que después no lo vio y no lo presentó en la acusación? Óigame, es una investigación que carece de mucha objetividad. Por ejemplo, el juez de la instrucción especial le aprobó una solicitud al Ministerio Público para que hiciera una investigación en el lugar de origen de las delaciones fundamentales en Brasil. La misma que la autorizó el Ministerio Público de Perú. Que por eso miren quiénes están presos. ¿Cuántos expresidentes están sometidos a la justicia ya? ¿Ustedes saben lo que hizo el Ministerio Público? Después que le entregaron, eso en Perú primero, la autorización para hacer la investigación, se trasladó a Brasil. Interrogó a los principales funcionarios de Odebrecht y a los que están involucrados en el tema del soborno. Y resultado que la cantidad que ellos admitieron haber pagado en soborno era 3 o 4 veces cuando se hizo la investigación profunda que la delación que ellos habían dicho. Aquí se dio la misma autorización y búsquenle en el expediente. Se autorizó al Ministerio Público a trasladarse a Brasil para hacer el interrogatorio a Marcelo Odebrecht y al grupito de Odebrecht que estaba ahí, para que profundizara esa investigación. Y con la autorización en la mano, no fue. Por eso no hay caso. ¿Por qué no se va? ¿A cuánto iban a involucrar ellos que no están dentro de la investigación del Ministerio Público en la República Dominicana? Pero no había que implicarlo.
Y si no hay que implicarlo, entonces por eso no hay que ir a buscar nada a Brasil. Yo implico e imputo lo que yo entienda. Y con esto no quiero decir, amén de todo lo que le dije al procurador ayer, de que sea una decisión propia del procurador. Eso es un mandato. Eso es un mandato. Y la República Dominicana, que ha sido víctima de la clase política, en sentido general, de todos los partidos, tienen que exigir que las cosas que se les sacan de los bolsillos a ellos, los recursos que se les sacan para pagar los jodidos impuestos, se manejen con transparencia. Nosotros no podemos recibir este tipo de informaciones como una noticia más. ¿Dónde están los que verdaderamente debieron estar en el expediente implicado? ¿Por qué el expediente es tan débil? Ángel Rondón, oigan bien, Ángel Rondón, que se me olvidaba ahorita, que tanto el expediente, está la delación de que él era la persona que utilizaba Odebrecht para... El actor de reparto. De reparto. ¿Sabes lo que ha dicho Ángel Rondón? No, porque yo tengo un contrato. El Ministerio Público no profundizó. ¿Tú sabes qué dice? Y lo van a involucrar en el expediente y lo van a dar a juicio de fondo con Conrado y con Víctor Díaz. Primero por muchísimas cosas, incluyendo evasión de impuestos y toda la vaina. Y porque es la figura fundamental. Dice Leo Erasme, con sorna y con inteligencia, que el acuerdo debió haberse hecho con Rondón, no con Odebrecht. Claro que sí. Que era más productivo. Pero mira esto. Y tiene sentido. Mira esto, cuando Rondón presenta. Tiene sentido. Porque todo el mundo sabe en este país lo que hacía Rondón. Yo no estaba ahí, pero todo el mundo sabe y presume porque hay cosas que se caen de la mata, ni tampoco puedo acusarlo. Ahora, debió instrumentarse un expediente más fuerte. Porque no es verdad que eso fue por contrato que le pagaron a Rondón. Porque no, ¿qué especialidad tiene Rondón? ¿Para asesorar en qué? Todo el mundo sabe de qué se fueron esos. No, 92 lo que dijeron ellos, nosotros lo aceptamos porque nos dio la gana y no quisimos investigar para no involucrar más a nadie. Esa es la gran verdad. Hay mucho más cuarto de ahí, en perjuicio del Estado, porque el que da 92 de soborno le saca 4,000 al Estado dominicano. Y si le sacaron el triple o 4 veces la cifra, como ocurrió en Perú, imagínense la cantidad que le han saqueado a este país. Ahora, se están defendiendo todito. Hasta Rondón tiene justificación en ese expediente. Si no, mira, que no me demostraron que esos 4. Hasta Rondón. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Hasta Rondón, que es mucho decir, que él es fundamental de la acusación. Entonces, estamos frente a un tema serio. Porque no creo, en definitiva, que un juez justo pueda involucrar a 2 o 3 de esos que están ahí enviando los juicios de fondos y no tiene nada. Y a los otros, la investigación para mí no fue tan contundente que tienen hasta de dónde defenderse. O sea, que tú crees que de ahí nadie va a ir a juicio de fondo. No van a ir, tienen que ir. Por ejemplo, Rondón debe ir a juicio Para de mí fondo. hay 3 personas que van a ir a juicio Conrado, de fondo. Víctor Díaz y Ángel Rondón. Pero ¿qué pasa? En el expediente, los abogados de Ángel Rondón, para que tú hagas la investigación fue tan contundente, tiene argumentos de cómo evadir muchas de esas pruebas que presentó el Ministerio Público. Que no debiera haber algún elemento que Ángel Rondón pudiera contradecir si hubiese sido una investigación seria. Porque todo el mundo sabe que él era el eje de todo lo que se hacía. Pero hasta él encontró argumentos que defender y contradicciones en la investigación y en la acusación en su contra. Porque lo que estoy diciendo con esto es que si los 7 tenían implicaciones, el expediente debió ser un expediente que tuviera alguna responsabilidad tan fuerte y feroz frente a aquello que te está acusando que no tenga argumentos para defenderse. Pero hasta Ángel Rondón, óiganme bien lo que estoy diciendo, hasta Rondón Con Rondón hay una situación. ha encontrado elementos que lo ha desmontado. No, porque- todo, porque hay demasiadas cosas. Pero con Rondón hay una situación, ciertamente. Tú sabes que en una acusación de homicidio, si no aparece el muerto, el cuerpo, no hay homicidio demostrable. Cuando Rondón argumenta que si él sobornó, ¿Dónde hay que están buscarle los sobornados? a los sobornados. Eso es un asunto demoledor. Pero te estoy diciendo. No hay- Eso es demoledor. Sí, pero, Eso es una- pero dame decir, ¿tú sabes por qué? No, y él inclusive le da una pista al Ministerio Claro. Público. Sí, Él le menciona dice los puestos, los cargos, sí. los cargos Los cargos de los todo presuntos sobornados. Los que deberían estar involucrados en el Entonces, ¿qué pasa? expediente. Cuando él te dice,
involucran a fulano y a mengano en su taneo. ¿Tú sabes por qué? Porque como Rondón está en la calle y todos los acusados están en la calle, Rondón no tenía presión para sentarse a negociar con el Ministerio Público. Es más, le ofreció una negociación en estos días sobre el pago de los impuestos si quieren. Sí, estaba dispuesto a que lo condenen por Pero tú evasión sabes de por qué. impuestos. ¿Tú sabes por qué Rondón lo hace? Oye, el Porque que está más tranquilo de todo. Claro, Rondón. pero tú sabes por qué lo hace Rondón. Porque él vio el expediente. Por lo menos el que tiene más datos. ¿Tú me estás entendiendo? No, que él vio el expediente. Ahora, si en el expediente lo hubiese metido a Rondón, Oye, el ministro de Hacienda fulano, la comisión de finanzas estaban fulano, Juan Pérez y Luc, de todos los partidos, ¿eh? En la comisión de estos fulano, tú le diste tanto, que lo sabe el Ministerio Público. Hoy Rondón estuviera haciendo una negociación con el Ministerio Público, pero él no está haciendo nada, Rondón. Oye, oigan, en Perú, el equivalente de Rondón, su homólogo se llama Jorge Barata. Jorge Barata en Perú, cuando la fiscalía obtuvo la orden de prisión, que empezó a trabajar eso, inmediatamente recibió las primeras informaciones que involucraban fiscales, policías, y, políticos y empresarios de Perú. Se empezó de inmediato a hacer una investigación. Jorge Barata, que era el representante de Odebrecht en Perú, fueron a buscarlo en fin de semana, mediodía, y lo sacaron de un restaurante. sí, bebiendo y Hasta el comiendo. vaso lo dejó así de refilón. Sí. Jorge Barata hace más de un año que está preso. Desde ese día que se lo llevaron del restaurante, ese señor no ha visto el sol más nunca. Tuvo que negociar teniendo una medida de prisión preventiva. Le congelaron todos los bienes y las cuentas. Le involucraron hasta parte de la familia porque él había distraído fondos o había aperturado cuentas a nombre de familiares. Y todas esas personas la involucraron en el expediente. Después de que el señor Barata tenía el agua no al cuello, a la nariz, lo habían congelado todo, no lo tenían en comunicación con nadie, que no fuera su abogado y la familia una vez a la semana. Hizo una negociación. ¿Cómo que sí negoció? Y Pero entonces- tenía 6 meses preso. Entonces le dieron para que se callara. Ahí había que darle para que se Mira, calle. si a Rondón lo presionaban con una investigación de verdad y Rondón hablaba, entonces le iban a poner una funda en la cabeza, una cebolla en la boca, 3 chuchazos en la nalga para que se calle. Porque si Rondón habla, nosotros hubiésemos tenido que cerrar. Yo creo que hasta la oficina mía que no tiene que ver con esa vaina. Elecciones de tiene que nuevo cerrarse. había que hacer. Llévatelo. El gobierno de la tarde. Las 6 de la tarde, este es el gobierno de la tarde. Estamos en la ronda de comentarios individuales, pero antes, el Ministerio Público del Distrito Nacional informa que ha sido detenido el suspendido alguacil Severino Vázquez Lora mientras realizaba un embarco de forma ilegal en el restaurante asiático de comida P.F. Chan, localizado en el centro comercial Downtown Center. A través de un comunicado de prensa, la institución informó que en las próximas horas solicitarán la imposición de medida de coerción en contra del suspendido alguacil Severino Vázquez Lora por incurrir en esa actividad ilegal. Explicó que las actuaciones irregulares que practicaba Vázquez Lora en el referido restaurante fueron frustradas luego de que la Fiscalía recibiera una llamada a través de la cual le informaron sobre lo que estaba ocurriendo en el citado lugar y que en virtud de la llamada inmediatamente se presentaron al lugar de los hechos los procuradores fiscales Mary Estrella, Rocío Espejo y William Custodio, en representación del Ministerio Público, acompañados de varias unidades policiales. Y tras verificar la ilegalidad del embargo, los representantes del Ministerio Público instruyeron que fuera puesto bajo arresto el ciudadano por infringir la ley al realizar un embargo ilegal. Tenemos al señor Ángel Rondón, a propósito de que estamos hablando de Odebrecht, en la línea 11. Esteban tiene 3 preguntas. Buenas tardes, señor Rondón. Bienvenido al gobierno de la tarde. Hola, Yulisa, ¿cómo Hola, está? bien, ¿y usted? ¿Y ustedes? Señor Rondón, imaginamos que usted está llamando por el comentario que acaba de hacer Eddie Alcántara. Correctísimo. ¿Usted tiene Correctísimo. algo específico que decir sobre Mira, eso? yo oí a Eddie decir cuál era la capacidad intelectual de Ángel Rondón para recibir millones de dólares de Odebrecht como representante. Yo estuve a punto de interrumpirlo. Para ser representante no hay que ser un gran intelectual. Tú lo que tienes que tener algunas habilidades de negocios como yo lo he tenido por 50 años. En todas las áreas de mi vida. En la ganadería, en la parte financiera bancaria y en todo.
Ahora, a mí me gustaría que con Eddie o con ustedes, coger el expediente acusatorio, coger nuestra contestación de las pruebas que tiene la Procuraduría, para que discutamos página por página y línea por línea la acusación. Porque mucha gente dice, bueno, fíjate que ellos hablan de muchas cifras, de 92 millones, 136. La realidad es una cosa que yo desde el día 13 de enero fui quien le mandé a la Procuraduría General de la República las informaciones que yo tenía, que le sirvió de base a la Procuraduría para hacer la medida de coerción. Porque yo fui que di esas informaciones y le dije que yo había recibido por concepto de representación 79 millones de dólares. ¿Y que te debían? 16 años. 16 años. ¿Y que te debían todavía? No, me deben todavía alrededor de 20 millones de dólares, producto de lo que corresponde a Punta Catalina. Entonces, yo no tengo ningún temor jurídicamente irme hasta las sayas con ese expediente. Jurídicamente no tengo ningún temor. O sea, Y ¿usted cree que ahí no va a haber consecuencias? ¿Perdón? Usted entiende que de acuerdo a la evaluación que le ha hecho al expediente, ahí no hay consecuencias temibles. No. O sea, yo estoy diciendo, conozco la acusación, tengo mis argumentos, cómo demostrar efectivamente cómo recibí los recursos, dónde lo invertí, porque o lo invertí o lo di de soborno, porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Rondón, mira, Eddie Alcántara, óyeme, cuando yo emito el juicio sobre el tema, aquí nadie sabe ni a qué tú te dedicas y por qué te tienen que pagar tanto dinero para que Odebrecht se agenciara en el país tantas obras. Eso sabrás tú cómo lo hiciste. Por eso yo digo que a nadie conozco yo que hayan pagado tanto cuarto, y lo digo responsablemente. Ahora, tú sabes una cosa, y yo quiero que tú le digas al país. Si todavía se está en el expediente la situación que está, Rondón, y tú lo sabes, que yo lo sé, es porque tú no has querido hablar y decir muchas cosas. Porque te perjudica a ti, perjudica a otros que no están en el expediente. ¿Y tú lo sabes, Rondón? No es cierto. Ah, bueno. Ahora, quien tiene que demostrar si yo di soborno o no. No tengas miedo, Rondón, a hablar, que ya eso pasó y tú estás como quieres en los tribunales de la República. Absolutamente, yo estoy consciente de eso. Si tú hubieras hablado, ya tuviera todo claro, y cuando viene a ver contigo ya el tema había terminado. Bueno, pero ¿qué más tú quieres que yo hable? Que Yo he hablado. diga. Señor Rondón, señor Rondón. Yo no he negado, No, y no lo yo no he hicieron negado hablar que he tampoco. recibido mis comisiones por honorarios. Exacto. Ahora, es lo que te digo. Cuando tú hablas de 79 millones, son en 16 años, no es un año. Señor Rondón, le habla Esteban Sí. Delgado. Quiero hacerle tres Hola. preguntitas, que son preguntitas Perfecto. hasta cierto punto de respuestas cortas. Usted ha dicho, perdón, el señor Temístocles Montaz dijo en una ocasión mediante un comunicado que recibió dinero de parte suya para invertir en la campaña del PLD de los años 2010, 2012 y 2016, si no me equivoco. Claro, él aclaró, dijo que el dinero que recibió de parte suya, en ningún momento se le dijo que era un dinero que venía o que provenía de la empresa Odebrecht. Le pregunto, cuando usted le dio dinero como donación a Temístocles Montaz para la campaña política del PLD, ¿usted se lo entregó en su calidad de empresario y de su patrimonio como empresario o como un emisario de Odebrecht? Escúchame, eso es importante. Primero, en ese expediente no se está juzgando aporte de campaña. Porque si se estuviera jugando aporte de campaña, ese juicio entonces hay que hacerlo en el Estadio Olímpico con la mayoría de los partidos y la mayoría de los empresarios. Ay, Dios santo. Ahora, bien, las aportaciones que yo le he hecho a los partidos Ay, políticos, madre A los partidos a políticos. políticos, lo he hecho como Ángel Rondón como empresario, Ya. no como emisario de Odebrecht. Perfecto. Entonces, Odebrecht disculpe. conmigo nunca le mandó un peso a ningún político en el país. Entiendo, ya está claro. Usted entregó dinero a Temístocles Montaz en su calidad de empresario
Ángel Rondón. Como Ángel Rondón, empresario, no como emisario de Odebrecht. Ahora No como emisario de Odebrecht. le pregunto, ¿usted le entregó también dinero como empresario, como el empresario Ángel Rondón, de donación a dirigentes de otros partidos políticos diferentes al PLD? Mira, óyeme bien. Los que me conocen a mí saben que yo desde el año 1970 vengo haciendo aportes a los políticos y a los partidos políticos en el país. Y debo decirte una cosa. Mi primer aporte en política fue en el año 1970, posiblemente febrero o marzo, y fueron 300 pesos que le doné al doctor José Francisco Peña Gómez. Desde el 70. Pero a todos los partidos, en su mayoría. O sea, pero todos los partidos en el país se nutren de los empresarios. Entonces, yo no te estoy diciendo nada que no lo sepa el país entero. Entonces, mi tercera pregunta, señor Rondón. Gracias. En la campaña política del año 2016, usted como empresario, Ángel Rondón, donó dinero de su patrimonio a varios partidos políticos en la campaña del 2016 o para la campaña del 2016. Casi a todos. Casi a todos. Pero entonces, Entonces quiere decir que usted le donó al PLD, le donó al PRM, le donó al PRD, le donó al Partido Reformista o a dirigentes, o sea, en campaña, porque son aportes que hacen empresarios. Mira, te puedo decir que yo he hecho aporte a la campaña política, casi, para no decir a todos, lógicamente, casi a todos los partidos en diferentes elecciones municipales, congresuales y también presidenciales. pues entonces mira, Rondón, Dime. no queremos que cuando hagamos un comentario tú entiendas que nosotros estamos haciendo alguna imputación o acusación directa. Por el contrario, yo he hablado de la debilidad del expediente. No, Porque para mí no te se hizo quería aclarar simplemente. una investigación seria. Ahora, si tú me das un poder a mí, porque tú no quieres hablar, yo hablo por ti, dame un poder para yo hablar por ti, para ver si nos dan para que nos callen a los dos. Bueno, tú eres abogado, ¿no? Sí, dame un poder para que tú veas como yo lo voy a decir todo. No. Te voy a dar un poder Ajá. para cuando yo empiece a cobrar lo de Punta Catalina o de Brecht. Ah, no. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Son las 6:11. Ascienden a 6 los fallecidos en el accidente que involucró el equipo de fútbol haitiano. El sexto ha muerto la tarde de este martes. Otro de los heridos en el accidente en el municipio de Jarabacoa, en La Vega, por lo que ascienden a 6 en total hasta el momento por esta tragedia del domingo en la noche. Mira, Yo estaba en yo Jarabacoa, le que le dije. disculpa brevemente, yo estaba en Jarabacoa ese día, salí de ese municipio. No, fue atrás de mí. en la Poco ciudad. antes. Se fue atrás de ti, a mí me pasó también, atrás de mí. Atrás de mí. Yo salía exactamente porque lo que produjo el accidente, y no quieren decirlo ahí, de la forma forzosa en que los vehículos tenían que desviar un grupo de motoristas que estaban ahí Sí, en la vía bebiendo ron. Sí, es cierto. Hubo Y a mí me tocó, y me topé de frente alguien que venía subiendo y tuve que hacer un viraje rápido. Hubo vehículos que tuvieron que devolverse para coger otra vía, así que le pasó también a un Mira, amigo mío que andaba. Cuando le a pedí unos la amigos míos que autorización a andaban. Rondón por escrito el poder, no para representarlo, porque yo no representaría a nadie de los que están ahí, pero para que yo diga todo lo que sé. Si a Rondón me firma un documento que diga que él es responsable de todo lo que yo di, de todo lo que yo diga, y que él confirme y afirma todo lo que yo digo todo. Porque Rondón no quiere hablar, yo digo todo. Yulisa, Así que mire a ver si usted se anima. coordinadora de comentario. Bueno, vamos. A mí lo que más me gustó de lo que dijo Rondón fue que si fuera por aporte de campaña, estaríamos celebrando el juicio en el Estadio Olímpico. Ay, Dios mío. Si aquí se hace un expediente como se hizo en Perú, aquí estuviéramos llamando a Y elecciones 79 otra millones de vez. dólares dio para darle a tanta gente que tiene que hacer un juicio en el Estadio Olímpico. Por supuesto que sí, tú oíste lo que él dijo. No, pero 79 millones no da para eso, a menos que le diga peso a dólar. Bueno. Si fue a dólar. En Perú, por ejemplo, donde se dijeron que se dio poco más de 12 millones de dólares, resulta que no fue eso, que fueron casi 100. ¿Tú crees que en República Dominicana fueron realmente los 92 que dijeron que se dio? Por favor, vamos a respetarnos, vamos a respetar la inteligencia de los oyentes, que aquí todo el mundo sabe que eso no Un día me pasó. voy a incomodar y le voy a decir todo. Vamos a continuar con los comentarios y el segundo turno es de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hace referencia, primero, ante todo,
recordar que como el señor Eddie Alcántara dijo que en septiembre fue que él dijo que el presidente Leonel Fernández se iba del PLD en febrero, y que lo dijo antes de que el presidente se refiriera o dijera que iba a hablar en marzo. La realidad es que la entrevista del presidente a Yanna Tavares se publicó el 18 de agosto. Solamente para recordarle a la predicción de mi amigo Eddie Alcántara, solamente que fue el 18 de agosto que el presidente dijo que iba a hablar en marzo, y usted en septiembre dijo que el presidente se iba en febrero, que el presidente Leonel Fernández se va en febrero del PLD. Madre mía, pero simplemente, podemos avanzar de ahí. Simplemente para precisar eso. No, yo lo estoy Pero buscando bueno, mira, aquí. a propósito del Partido de la Liberación Dominicana, quiero hacer referencia a lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana, o el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que se reunió ayer, aquí generalmente se produce... Pues mira, discúlpame, hermano mío, porque aquí está, porque fue en la Z que hablamos, y la Z es el portal más importante que No tiene me este hables de país. portal. La reunión fue el 18... Pero espérate, Óyeme, papi. Mira. óyeme, está bien. Ok. ¿Tú sabes qué día fue que yo dije aquí? Sí, que tú dijiste que cosas se van 11 de agosto. 11 de agosto. En el portal de la Ya, Z lo pueden está buscar. bien, ok. ¿Y nunca lo dijiste después de eso? No, siempre lo he dicho. Ah, pues siempre lo has dicho. Siempre lo he dicho. Entonces quiere decir que lo dijiste después que el presidente dijo Y que cuando iba el a hablar en presidente marzo. decida abordar, si la aborda Está- se va, está Leonel, y te lo bien, reitero. Está bien. Solamente quiero recordar que el señor Eddie Alcántara Eso ya. dijo en septiembre que el presidente Leonel Fernández se va en febrero, no se fue, y que las declaraciones de Danilo Medina sobre su referencia a marzo fueron en agosto. Cuando se vaya, yo espero que tú te Ahora, calles la el boca y no Comité hables más del Político tema. del Partido de la Liberación Dominicana, generalmente aquí ocurre una situación interesante, y es que los medios de comunicación generan más expectativas previo a las reuniones del comité político que lo que se produce en titulares después que se reúne ese comité, y eso ocurre con mucha frecuencia. O sea, no en el caso de la reunión de ayer, sino que en las últimas reuniones que ha tenido el comité político, muchas o pocas, siempre hay mucha expectativa mediática y mucha expectativa política, y sin embargo ellos simplemente hacen su reunión, hablan lo que van a hablar y hacen los anuncios correspondientes de manera muy calmada, sin crear ningún tipo de estridencia más allá de lo que aparentemente ellos como miembros conocen. El comité político del PLD tiene 34 miembros. De los 34, o son 35 en términos nominales, pero como sabemos que falleció el señor el señor Juan de los Santos, si no ha sido suplantado o sustituido, pues entonces tiene 34 miembros activos, que pudiera decirse que son 33 miembros activos, porque he dicho aquí incluso que el José Joaquín Vidó Medina, ya por asuntos de edad y de salud, ya va a cumplir pronto va a cumplir 87 años, está inactivo, no está asistiendo a esa reunión. Por lo tanto, en términos nominales, ese comité político tiene 33 miembros activos de los 35 que debe tener. Entonces, tiene varias particularidades, entre ellos que en ese comité político hay una pareja de esposos y hay 3 parejas de hermanos. Los hermanos Lizardo, los hermanos Pared y los hermanos Medina, y la pareja de esposos, como todos sabemos, es el expresidente Leonel Fernández y su esposa, doña Margarita Cedeño. Tiene la particularidad también de que en ese comité político hay un expresidente y hay 2 ex vicepresidentes. En ese comité político también hay un presidente de la República y hay una vicepresidente de la República. En ese comité político también está el presidente del Senado y también está el presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ciertamente, en ese comité político están concentrados representantes del poder político gubernamental del nivel de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y las máximas autoridades del Poder Legislativo. No están ahí máximas autoridades del Poder Judicial porque no se puede. Y por eso ciertamente ese órgano genera muchas expectativas cuando va a reunirse o cuando va a desarrollar una reunión para tratar diferentes temas. Pero como he dicho, generalmente se generan más expectativas de lo debido. En el caso de ayer, se dijo que el hecho, o algunos sectores han dicho que el hecho de que el presidente Danilo Medina no haya ido a esa reunión, entonces implica una especie de desplanteo que pone de manifiesto las diferencias que hay entre el expresidente Leonel Fernández y presidente del partido y el presidente de la República. Sin embargo, resulta que de los 33 miembros activos que tiene ese comité político, ayer asistieron 29 a esa reunión, o sea, el 85%. Quiere decir que solamente faltaron 4 personas. De esas 4 personas, el presidente Danilo Medina,
el presidente de la Cámara de Diputados y dos miembros más. O sea que la asistencia fue de un 85% y todo el mundo sabe que el presidente Medina tiene mayoría en el comité político en términos de simpatizantes del presidente Medina y de simpatizantes del expresidente Leonel Fernández. Claro que eso tiene mucho que ver con la conveniencia, de seguro que es así. O sea, ahí hay personas que son fieles incondicionales al presidente Medina y fieles incondicionales al presidente Fernández, pero también hay otros que son fieles condicionales a la conveniencia que entiendan es la más favorable para el partido y la más favorable para el país en caso de tomar alguna decisión que vaya a influir o influenciar en la elección del candidato que vaya a llevar ese partido hacia el futuro, tomando en cuenta que hasta desde la oposición a uno le da la percepción, uno siente la percepción, no puedo decirlo de forma absoluta, de que todo el mundo da por un hecho que el Partido de la Liberación Dominicana va a seguir en el poder. Y entonces uno no ve un debate interno. Una mala noticia que tú le dices. En el partido, sí, pero eso es lo que se percibe. Uno no ve en el Partido de la Liberación Dominicana un debate por una candidatura presidencial, sino que uno ve en el Partido de la Liberación Dominicana una especie de debate por una presidencia segura. O sea, el que salga candidato va a ser presidente. ¿Dice quién? No digo, por eso dije percepción. No dije que ese es. Pero que ¿quién eso es tiene un hecho esa absoluto. percepción? Ahora, Esa es la percepción a lo interno del partido. Hago referencia a esa percepción, no a lo interno del partido, a lo externo del partido. ¿Pero quién? Sí, porque esa ¿Pues es. a lo esa externo es- de todo el mundo? Pero perdóneme. Ajá. Esa es, porque, claro, pudiéramos irnos en contradicciones en este momento y yo no puedo argumentar porque hablé de percepción. No, Ahora, lo que estamos diciendo que esa mala tú noticia mismo- que tú le estás dando al sí, país, uno tiene que decir que no es se puede verdad. ver como una mala noticia. No, pero tú mismo lo has dicho. para Eddie. mí O sea, no es ni la buena ni oposición mala. Lo que política, yo quiero saber sobre la base de qué se o fundamenta sobre esa la base de que percepción. cuando tú ves las actuaciones de la oposición política en el país, te da la impresión de que la oposición política no está compitiendo como opción de poder. La ¿Y cómo oposición que está política está compitiendo? simplemente haciendo Ahí Cuidado si estoy. eso es una parte, oposición o cuidado si pasiva. eso es parte de un discurso, No, de sí. una autocreencia. No, si No, fuera- yo lo he dicho, esa si es la es parte- estrategia, si eso es es parte- verdad. Por eso yo dije No que es están una actuando para alcanzar el percepción. poder de Yo la no estoy oposición. diciendo, yo no estoy diciendo Eso es que verdad. ese es mi Ahí te doy la deseo, razón. ni que esa es una verdad absoluta. Ahora, yo desde el punto de vista ciudadano percibo que la oposición política no se vende como opción de poder. Incluso Eddie Alcántara en Sí, eso sí, lo he coincidió dicho. conmigo. Ahí tiene la Y razón. mira que Eddie pertenece a un partido No opositor. están actuando como oposición con el objetivo de alcanzar el poder. Por lo menos sus actuaciones. No sé si que son- entonces si- esa si situación son de la hace- secreta. Esa situación hace que las diferencias internas en el Partido de la Liberación Dominicana sean más tomadas en cuenta por el resto del país y que al mismo tiempo generen también muchísimo más expectativas y muchísimo más comentarios. O sea, nadie se refiere a diferencias internas que pudieran existir en el Partido Revolucionario Moderno ni en el Partido Reformista Social Cristiano. Sin embargo, todo el mundo se concentra en las diferencias y en la posible división del PLD por las contradicciones o diferencias, vuelvo y repito, que pudieran existir entre Danilo Medina y Leonel Fernández, como si se tratara, repito, de un partido que tiene segura la continuidad en el poder. Que sea bueno eso, sea malo, sea positivo o negativo, eso no lo estoy cuestionando. Simplemente estoy hablando de lo que se percibe. Otra cosa a la que quiero referirme es a el hecho de que en la República Dominicana nosotros hemos tenido una situación difícil con relación a la forma en que se han manejado los partidos políticos, tanto en el oficialismo como en la oposición, y es el hecho de que yo recuerdo que en el pasado había como una diferencia bastante clara, bastante evidente entre los políticos y los empresarios. Sin embargo, el sector empresarial en los últimos 20 años ha incurrido tal vez de manera intencional o tal vez de manera no intencional, pero sí en defensa de sus intereses, ha incurrido en permitir de una forma o de otra que muchos políticos se conviertan en empresarios, se conviertan en sus socios y al mismo tiempo se conviertan también hasta en sus competidores. Lo que veíamos en el pasado, y eso ocurría en la época de Balaguer incluso, es que un empresario iba a una institución pública con la intención de desarrollar un negocio específico, y entonces el funcionario le pedía una comisión. Y entonces se hablaba de la famosa comisión. Pero no hablen pasado. No, pero espérate. De la famosa comisión, del famoso 10% de comisión. Ahora, ¿qué tenemos en el presente? Cuando éramos infantes, era un 10%. En el presente tenemos una situación
diferente y peor. Porque en el presente, y cuando digo en el presente no me refiero al presente actual, sino en los últimos años, lo que hemos tenido es la práctica de que el empresario va a donde el funcionario a proponerle o a decirle que quiere desarrollar un negocio, y el funcionario, en lugar de pedirle una comisión, le pide una participación societaria. O le roba la idea y luego entonces emprende él mismo ese proyecto empresarial con base en la influencia que pudiera tener en el Estado. Y no estoy diciendo que eso ocurra en este gobierno, pero tampoco digo que no ocurra en este gobierno. Ni digo, a lo que hago referencia es que eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Y por eso, no, porque es una realidad. Por eso es que nosotros hemos estado viendo en los últimos años a dirigentes políticos que hoy día exhiben fortunas mucho más altas que empresarios tradicionales que les ha costado 50, 100, 200 y 300 años acumular su fortuna. Haciendo vida empresarial. Hay una empresa que está vendiendo romo del 1888 y el patrimonio de ellos está por debajo de uno que duró 4 o 5 años en una institución pública. Tú tienes entonces hoy día empresarios que, como dije, tal vez fue un error o no sé qué pasó ahí, o una debilidad institucional de los últimos años, que tiene que ver con debilidades no solo en los partidos en el poder, sino también en los partidos en la oposición, que no supieron tal vez incurrir en la acción de negociar poder en lugar de negociar puestos, y por eso entonces tenemos un gobierno oficialista, ya sea el PLD de ahora o el PLD dirigido por Leonel Fernández o el PRD cuando fue presidente Hipólito Mejía, que tenía o se agenciaba la intención de apoderarse de los 3 poderes del Estado para tener un control completo, cuando en el pasado lo que veíamos era una especie de poder compartido entre el oficialismo y la oposición. Incluso recordamos también la práctica que tenía el presidente Balaguer, que tal vez porque nunca conseguía una mayoría absoluta en el electorado, pues tú tenías un presidente del Senado reformista y un presidente de la Cámara de Diputados del PRD. Pero teniendo mayoría. Y había se la concedía por un equilibrio de poder. Pero la concedía Balaguer. Un equilibrio en cuanto a puestos. Inclusive cuando Leonel Fernández fue presidente la primera vez, 96-2000. No tenía mayoría en el Congreso, recuerden. No la tuvo nunca. Y fue el mejor gobierno. Fue el mejor gobierno del PLD, no del PLD. Y no porque tuviera del tal vez 2006 la intención de ser un buen presidente. Pero no la tuvo en el 2000. Sino porque tuvo que ser un buen presidente. Pero Balaguer cedía una de las cámaras procurando equilibrio. Se la cedió una vez al PLD. En el 90. Que se le olvidó porque el PLD olvida todas las cosas que tú me entiendes. El presidente de la Cámara fue Danilo. Danilo no reboté. Balaguer procuraba el equilibrio y me da la impresión de que Balaguer procuraba el equilibrio porque Balaguer conocía sus limitaciones físicas y sabía entonces que al procurar el equilibrio... Balaguer lo daba porque era un demócrata. Al procurar el equilibrio tenía en la oposición la denuncia o la manifestación de cosas que tal vez su propio equipo no se lo iba a decir. O sea, era una forma de él protegerse a sí mismo de su propio entorno, tomando en cuenta sus limitaciones. Entonces, ese tipo de cosas, eso es lo que ha hecho que en gran medida nuestra institucionalidad se debilite y es lo que ha hecho también que se haya desarrollado esa práctica en los últimos 15 o 20 años de que el partido de gobierno procura apoderarse de los tres poderes del Estado y la oposición política, en lugar de tratar de fortalecerse para evitar que eso ocurra, lo que ha ido haciendo es entrando en algún tipo de acuerdo directo o indirecto con los partidos de gobierno para entonces negociar puestos públicos y no puestos de poder que garanticen ese equilibrio. Ya lo dijo Rondón, ¿cómo era? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:29. Momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias. Una de las cosas positivas que tiene cada crisis, cada situación polémica, insisto, ninguna crisis es tan mala que no deje alguna consecuencia importante. Entiendo que la inmensa mayoría de la gente que ha opinado, sobre todo a través de las redes sociales, y que lo ha hecho, pienso, en una inmensa mayoría, en un alto porcentaje, a favor de una corriente de opinión, y es la de preservar los derechos, sobre todo, de la magistrada Miriam Germán. Lo hace, entre otras cosas, por una razón muy positiva, y lo decíamos más temprano. La jueza Miriam Germán ha encarnado, y de eso nadie tiene ninguna duda, durante muchísimos años, la visión, la idea, de alguna manera el ejemplo,
del juez independiente, del juez que es incómodo, que toma decisiones que no necesariamente van a favor de la corriente, tiene un historial de decisiones sólidas. Recuerdo un fallo importante en 1996 contra el asesino del cronista deportivo apellido Vázquez, no recuerdo su primer nombre ahora, si era Ángelo Vázquez, donde un raso de la policía le había asesinado. Y recuerdo, porque le daba mucho seguimiento al tema deportivo, el rol que tuvo la magistrada. Y esto ocurre ¿por qué? Bueno, porque en una sociedad como la nuestra, la gente tiene mucha conciencia de las excepciones. No importa a veces si tiene una idea de la misma un poco, a veces sobrevalorada, no importa. En sociedades como las nuestras, queda claro que quienes tratan de ser distintos, sobre todo por la tendencia a ser rigurosos en su trabajo y en sus normas, reciben de alguna manera el aplauso. Yo recuerdo, hablando de administraciones pasadas, ahora que mencionamos hace un rato al Partido de la Liberación Dominicana, yo recuerdo los elogios que se llevaba, por ejemplo, Miguel Coco por el simple hecho de llegar temprano a su oficina y de recibir a la inmensa mayoría de la gente que le pedía algún tipo de audiencia. Ese tipo de cosas que deberían ser normales en la inmensa mayoría de los servidores públicos se convirtió en una excepción en la regla conforme el paso del tiempo hizo de cada ministro, viceministro, juez o cualquier interlocutor válido del poder una especie de cacique con corte y todo. Por lo tanto, dentro de las diferencias de opinión que podamos tener y tenemos y en algunos casos reafirmamos, porque ese es un derecho ante el cual no vamos a ceder, aun cuando estemos a contracorriente a veces, me queda claro que la mayor parte de la reacción popular, de la mayor parte de la gente, está basada en algo sumamente positivo, está basada en algo que realmente genera esperanza, y es que la gente también tiene su propia veeduría, aun cuando pueda ser, claro, influenciado por los creadores de opinión, no tengo ninguna duda de que eso también tiene mucho que ver, sobre cuáles servidores públicos pueden ser ejemplares o no, o cuáles le parecen lo son. Eso es lo primero. Lo segundo, el hecho de que antes una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura era un tema que interesaba primero solo a abogados, luego solo a políticos, y que hoy se convierta en un tema que incluso la generalidad de los dominicanos, seamos o no conocedores profundos del derecho y de los códigos que ahí deben respetarse, le estemos dando importancia a eso. Me parece fabuloso. Ojalá ese tipo de procesos puedan generar ese nivel de seguimiento. El hecho de que se televisen, de que se puedan presentar esos espacios, de que se le pueda dar seguimiento en vivo, yo pienso que también es una transformación que conjuntamente entre lo tecnológico y entre la idea de que las cosas deben ser transparentes en esta época, permiten generar esas reacciones. Y todo eso tiene consecuencias, no tenga usted ninguna duda. De manera que nada es tan malo que no tenga algo positivo, que no arrastre algo bueno de por sí. Eso es lo importante con respecto a esa crisis. Cambio de tema para completar nuestro comentario de hoy y vuelvo a nuestro agro, a nuestra producción y a nuestro campo. Una vez más, y ahora vuelvo a tocar el tema de la gestión de Osmar Benítez, pero ahora lo hago con otro matiz. Nadie, ningún político, ninguna autoridad tiene culpa de lo que el clima produce. El clima es un patrón que, vamos a decir, está generado por circunstancias amplísimas en una, digamos, en un nivel incluso global o continental. No tiene tanto que ver con aspectos de regiones o localidades muy pequeñas, y aquellas que son modificadas por aspectos muy locales como el relieve y demás tienen años, producen ciclos que ya son altamente conocidos. Por lo tanto, jamás de los jamases podríamos culpar, por ejemplo, a un gobierno o una autoridad de una sequía. Ahora, lo que sí puede hacerse, y pienso que es una tarea pendiente e interesante cómo se administran las cosas, es saber que de manera cíclica en nuestro clima, en nuestra ubicación geográfica, se presentan patrones climatológicos donde la escasez de agua se convierte durante un tiempo en algo que se puede prever, que se puede esperar y donde se deben generar contingencias. Y se anunció en los periódicos, se anunció en los medios. Los recuerdo. Las mismas autoridades anunciaron que iba a haber sequía. Lo recuerdo a la perfección. Y entonces, sin embargo, no se tomó medidas para lo recuerdo a la perfección. Que se estén muriendo ahora las reses en el noroeste. Una vaca de producción lechera está de 40,000 pesos en adelante. Una vaca, dependiendo la raza de ganado que tenga. Hasta menos de 20,000 pesos porque se le están muriendo. Obviamente, entonces ahora se produce un decrecimiento claro del precio de las mismas. Pero 20,000 pesos cuesta un chivo. La están vendiendo hasta menos de 20,000 Entonces, pesos. imagínate cómo está, cómo tiende a la baja. Pero nada más, no es la vaca. Hay un video que ahorita vamos a ver si podemos colgarlo en redes sociales de unos jóvenes ciclistas que están en Estrella, 100 de Estrella creo que es, y sacan los peces
Lo recogen del fondo de un río que está seco, completamente seco. Quedan ahí y chapoteando. recogen con las manos los peces muertos por la sequía. Hay una imagen también que es bastante fuerte y es la que tiene que ver con los embalses de las presas. Los embalses de las presas tienen variaciones mecánicas, variaciones La presa periódicas, diciendo que- sí, la- pero dentro de esas variaciones periódicas estamos ahora pasando un pico o una cima con S, en un punto bajo, que por cierto, en algunos casos hay gente que está viendo, por ejemplo, laterales de los contraembalses, de los muros de tierra o de las montañas precisamente donde se hizo el diseño del embalse o contraembalse, y donde están viendo laderas que tenían años que no veían prácticamente desde la construcción de los mismos. Insisto, no se le puede pedir a ningún ministro ni gobierno que llueva. Ahora, ¿qué ocurre? No vamos a pedir soluciones para el 2019 porque ahora hay que hacerle frente a la contingencia y hemos escuchado algunas cifras que ha manejado Benítez de cómo se está tratando ahora de enviar un material importado, sobre todo el trigo y otros materiales para la alimentación del ganado vacuno, para que se mantenga la producción lechera, para que se mantenga la producción cárnica. Pero qué medida, porque dame decirte. Ahora, a futuro, Se ¿cuáles puede- son las medidas? Hay medidas. Interesante, vamos a hacer una propuesta. Porque no es la medida que lleva 3 camiones de agua y No, por y Dios, 2 camiones de- jamás. de pasto. Mira, aquí se abandonó hace mucho, en los gobiernos, tanto de los 12 años como los gobiernos del PRD del 78 al 86, los famosos proyectos de las presas medianas pequeñas y la canalización. Aquí hace años se han reinaugurado algunos canales y el INDRI ha tenido Los canales, los ha canales de riego puesto que hacerlo, algunos lo han dejado deteriorar. totalmente, lo han dañado. y se ha abandonado la construcción de nuevos. Con la excepción de algunos, sobre todo proyectos que ha terminado Olgo Fernández en el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, que hay que decir, no me sorprende que se haya frisado durante mucho tiempo los logros en materia hidráulica, porque hay que decir que por el INDRI pasaron de manera conjunta, este país tuvo una mala racha, por ahí pasaron, señores, aves rapaces que no se llevaron al edificio porque no podían con él. Pero después pienso que se ha tomado con un poquito más de seriedad. Hay mucho diplomático ahí, no diga eso. No, por ahí pasó gente que no se llevó el edificio porque no se lo podía poner al lomo. Correcto. Tú lo coges como tú Que quieras. son diplomáticos, que son hasta representantes del gobierno. A mí de me otros da igual lo que países. sean. Y- ¿A dónde? Por el, Ok, gente de esas que son hasta diplomáticos. y no, eso no tiene que ver. pero el hecho de que sean diplomáticos significa que son menos ladrones o más ladrones, que no yo entiendo. puedo decir, yo no puedo decir Mira, eso. en el INDRI algún día el problema es que- alguien saldrá con los papeles, y que me lo dé a mí si tiene miedo, de los desfalcos que ahí hubo en su momento, hasta de la cooperativa de los empleados. Ay. Sí, pero Mira, que- también están los pozos tubulares. La cosa ha mejorado de un tiempo para acá, Los- porque hay gente que unos tiene embalses- cierta vocación unos y este la embalses tiene. que hacen, sí, este la tiene. Eso es importante. ¿Cuál es este? ¿Cuál Fran es? Guerrero. Olgo también, Fran- Fernández. Bueno. Fran Rodríguez también fue un buen director del INDRI. El de Balaguer. Digo, de Balaguer no, de Leonel Fernández. Fue de Leonel De Leonel Fernández. Fernández. ¿Cómo que hacen los grillos? Entonces, ¿quién fue el director del INDRI de Hipólito Mejía? Que llegó un momento. Hipólito tuvo dos. Llegó un Despidió al que era mejor, que es lo Porque peor. te tengo una cosa. Sacó al que era mejorcito. Después hubo otro que entonces. Sacó al que era mejorcito. No, ¿Quieres ya, que te diga no, una ya le cosa? sacó 2 o 3 reportajes. Sacó al que era mejor. Hubo un momento que Hipólito Mejía dijo: ese funcionario se queda. ¿Tú quieres decir Ese una mismo, Queda, que Nuria escriba lo que quiera, pero y lo se queda. sustituyó por ese. cosa? No es el que está ahora Lo en recuerdo. el que está en. Después tuvo un ex compañero tuyo que, Ese que Rodríguez. Dios No, bendiga. Rodríguez Pimentel. No, Rodríguez, el Porque que ese también está. fue. El que está imputado en Odebrecht. ¿No es ese? No, ese tuvo en INAPA. No, ese. Ah, INAPA, pues mira, Rodríguez tuvo Dame en decirte INAPA. algo. Yo no El sé. tema de las medidas que Yo tú- no sé, Ah, yo no sí. sé, escúchame, Sí. hermano. Primero, no tengo materiales en la mano para yo decir que fulano no Yo le doy fue seguimiento corrupto. Pero dame decirte lo siguiente. al tema sobre todo de cómo se manejan los recursos hidráulicos, le hace temas de ríos. Pero en y verdad, canales. ha habido gente que se ha manejado en el INDRI, muchos se han manejado bien, no uno, dos Sí, ni tres. sí. Ahora otros se han manejado. No. Yo insisto, por ahí pasó gente que no se llevó el edificio Pasaron porque mansos no podía. mansos y cimarrones, se puede decir. Porque no se puede generalizar. Y ahí. yo que trato de darle seguimiento a eso, sobre todo porque mi región es una de las que siempre necesita que quien maneje el INDRI tenga algún tipo de vocación por eso. El tema, por ejemplo, de la construcción ¿Tú de, crees que- de tú los crees- muros de los diques en los ríos, que había sido necesario, ASUA lo pedía durante 2 décadas, se vino a hacer en estos días. Y el tema, insisto, de volver a poner canales de riego otra vez en circulación para ayudar. Atención, Eddie. La Ese limpieza, tema es mantenimiento importantísimo. de los canales de riego. Con respecto al tema de dónde se almacena agua, con qué capacidades las almacenamos. Porque hay una época del año en que llueve, en que se genera una cota extraordinaria, y es ahí donde el buen Están gestor... haciendo una especie en pequeña, ¿cómo se llama esto? Área de producción.
están haciendo, que hace muchos años, que son los pequeños reservorios. Sí. Los reservorios. Reservorio, eso es lo que yo iba a decir ahorita también. No, lo que pasa es que esa palabra es demasiado El profunda término. para tú. No, no me llegaba a la cabeza. Si te habían pero dicho cubeta. No me digas que, Pero te no hablando me de digas una que es un cosa asunto científica. profundo, porque incluso es un término que se utiliza a nivel rural. Entonces, ven acá, pero Pero ven tiene acá. lo técnico Además, de eso. No relaje, mira, no relaje el comentario. ¿Tú sabes por qué no relaje el comentario? Porque lo que dice José Luis es una gran realidad. Aquí uno en la Falta un capital tema, falta no un tema. tiene ¿Y por qué tú una me dices a mí que idea estoy reservando reservario? de lo determinante que resulta para esos campesinos. No, pero espérate. Pues no era la- Aquí en la capital es fácil porque Valdesia desvía todo ese cauce del río de la provincia de Peravia para acá. Y los campesinos de esa zona Mira, que se mira que jodan. lo que pasa, mira que lo que pasa. Lo que sucede Hay es, un segundo tema, excusa médica, no se puede quedar porque el tiempo se va, y es el daño al lecho de los ríos. Las granceras, el daño que se que le se ha hecho. permitido medio ambiente, que era lo que te iba a decir. Obviamente, que un Tú crimen, sabes que hay gente un crimen que- de acumulación. Mira, hay productores que producto de lo que ha hecho medio ambiente, y con esto no es relajándolo, sino que es un tema que para tú decir reservorio tiene que ser una persona que haya leído 2 o 3 cosas agropecuarias, y yo entiendo que tú por eso no le llega. Entonces, mira, Mira, pero déjame terminar de hablar. ¿Pero dónde que está? Coordinador, o me dejas hablar o me paro. Déjame terminar de hablar. ¿Quién sabe más de campo? Déjame Cuando yo me terminar. inicié en el periodismo. Déjame terminar. Cuando yo me inicié en el periodismo, mis primeros años de cobertura, cubriendo como fuente, fueron el sector agropecuario. Por eso, no se te olvide. la mayoría de Estás dirigentes hablando del con sector letrado. agropecuario de este país, Yo que no incluyendo sé Omar hablar. Benítez, me conocen de hace muchos años. Yo que no he sembrado una mata de Porque nada, no. sé que es un reservorio, pero perfecto, mira. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Tú sabes lo que han hecho muchos productores? Es bien chincha. Que han aceptado, inclusive, Atiza. conformándose con situaciones como la obligación que hay de poner en las manos las herramientas suficientes para que produzcan. Se han conformado con hacer reservorio porque el Estado le ha permitido, que era lo que te iba a decir ahorita, a un grupo de gente sin vergüenza, a que haga fortuna. Pero de mucho poder. Sí, que haga fortuna Policial, militar y político. depredando los ríos de este país. Entonces, en vez de reclamar y protestar, lo que han hecho es que se han conformado. Bueno, yo, como el que no tiene agua, sabiendo que es una necesidad, una obligación del Estado servirla, que dice, bueno, yo compro una bomba o hago un pozo filtrante y ya o pongo un tinaco. Así los productores se han tenido que conformar, construyendo reservorios, porque el Estado dominicano le está permitiendo a un grupo que le desbaraten la zona acuífera para que ellos no tengan posibilidad de generar agua para producir. Ciclos de abundancia de agua y sequía habrá siempre. Lo que tienen que cambiar es la forma en que administremos la abundancia cuando hay, la escasez cuando también se presente, y que nuestras infraestructuras, las que ya se construyeron, estén en uso, estén bajo mantenimiento adecuado, y las que faltan, que hace tiempo fueron proyectadas, están en planos, que muchas veces están ahí depositados, como nos mostró una vez el ingeniero Aví Carrán, uno de los máximos conocedores del tema hídrico en nuestro país, se lleven a cabo, dado el enorme costo humano positivo que pueden tener. Anotate. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a propósito de lo que hablábamos en el segmento anterior, José Luis. Decíamos en el boletín del inicio de las segundas 2 horas que varias organizaciones sociales, activistas y legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados han solicitado hoy la destitución del ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, y con este van 2, y la declaración del país bajo emergencia ambiental, porque en estos momentos sobre los recursos naturales del país se ciernen amenazas del más alto nivel. Todo esto con la desvinculación del Ministerio de Medio Ambiente. Esto fue una rueda de prensa que se realizó en el Congreso Nacional hoy, donde académicos, legisladores y activistas de diferentes regiones del país exigieron la definición de políticas y la toma de medidas urgentes y extraordinarias con el objetivo de detener la destrucción de la vegetación especializada en zona de montaña. En ese manifiesto, que se llama Destrucción de la vegetación especializada en las altas montañas, y de emergencia ambiental, destitución del ministro de Medio Ambiente y declaración de emergencia ambiental, se explica que la destrucción de la vegetación especializada en las altas montañas ha provocado la disminución de la capacidad de captación, almacenamiento y regulación de agua y el consecuente aumento de la vulnerabilidad a las sequías y a las inundaciones, que convierten las oscilaciones normales del clima en catástrofes sociales y ambientales. Nosotros tenemos meses hablando aquí de lo que ha significado para la sociedad completa, para el país, para el medio ambiente, la falta de acción de ese ministerio. Ojalá. Yo entiendo que estas luchas ninguna son personales, como las críticas, no lo son tampoco. Nosotros aquí lo que queremos es que desde ese ministerio
y mencionamos ese porque es la autoridad competente inmediata, se tomen las medidas necesarias a la mayor brevedad posible para que no tengamos que seguir hablando de animales muertos, de montañas quemadas, de zonas saqueadas ambientalmente hablando, de ríos saqueados también con el compromiso y con el contubernio de las autoridades y de ciudadanos actuando como chivos sin ley en las montañas. Todo lo que se ha dicho no ha sido dicho en el aire, no ha sido vociferado en el viento para que simplemente los cuatro vientos se lo lleven. Todo lo que se ha dicho lo hemos dicho con fotos, con videos, hemos hablado de las zonas donde hemos estado y hemos hecho las denuncias de manera responsable. Y hoy esta rueda de prensa que se hace en el mismo Congreso Nacional tiene que decirle algo a las autoridades medioambientales. La gente que es el soberano, que son los que realmente componen el Estado, que somos todos, se supone que son los que deberían llevar la voz cantante y que nuestros gobernantes están ahí para hacerle caso al, no me gusta la palabra pueblo, pero a la sociedad, a la ciudadanía. Y cuando se habla de unirse en múltiples voces para pedir cosas tan contundentes y tan concretas como esta, uno no se explica por qué las autoridades no responden, por qué se quedan de la misma manera y por qué se hacen anuncios vacíos como los que se han hecho recientemente respecto de la preservación del medio ambiente. Todo el mundo sabe aquí que eso es mentira y que desde hace algún tiempo aquí no se está haciendo muchas cosas que vayan a generar cambios importantes en la situación medioambiental de República Dominicana. Nosotros no sabemos si es que el compromiso ha llegado hasta tal punto que hay que hacer caso omiso a las denuncias que la gente hace. Nosotros no comprendemos por qué en las zonas protegidas se permite que haya cultivo, que penetre la gente, que penetren las máquinas o los equipos pesados para hacer todo el calado que hay que hacer para poder establecer reservas, asentamientos agrícolas. Uno no comprende qué pasa, que personas vinculadas al poder y otras que no lo están, sienten tanta confianza para vulnerar el medio ambiente. Y nosotros tampoco comprendemos cómo es que después de que todo esto pasa, no hay una autoridad competente que venga a tratar de salvar la situación y a aplicar las medidas correctivas. La realidad es que el ministro de Medio Ambiente, el señor Esteves, es una persona que ha sido duramente criticada desde su designación. Yo no tengo por qué criticarlo en lo personal, no me corresponde, no lo hago, no es la forma en la que nosotros hacemos este ejercicio, pero sí hay que criticar la gestión, sí hay que criticar la situación que atraviesa el país en este momento. No es por la sequía. La situación que tenemos no es por la sequía, señores. En diciembre, que no hay sequía, nosotros estábamos denunciando lo mismo. Los ríos se están secando, están talando los árboles de manera indiscriminada y son zonas específicas. Esos sembradíos que hay en la zona sur, en la zona norte, que son sembradíos específicos en zonas donde no deberían de estar, no se toman un mes ni 15 días, se toman meses. Algunos de ellos necesitan más de un año. Entonces no es cierto que esta es una denuncia reciente. No es cierto que la rueda de prensa que se hizo hoy se hace a raíz de cosas que no tienen fundamento. Aquí tenemos fotos, se han publicado videos, se han publicado los testimonios. No han sido 1 ni 2 ni 5 los comunicadores que han tratado de que el Ministerio de Medio Ambiente escuche su voz e intervenga con el tema medioambiental. La verdad es que nosotros no comprendemos qué tipo de orejera es que tienen algunos funcionarios en ese ministerio. ¿Qué tipo de infusión es que toman que los hace untarse el aceite el loco? Que los hace untarse cualquier tipo de ungüento que les permita mantenerse inertes, solamente mirando hacia adelante como los caballos, sin hacerle caso a todos los reclamos que la gente está haciendo en materia medioambiental. Lo cierto es que la situación sigue siendo la misma, que independientemente de lo que la gente pida, la situación está ahí y que con hacerse el chivo loco, las autoridades no van a resolverlo. El ministro de Medio Ambiente tiene que tomar una decisión frente a cuál va a ser su postura
en todo lo que está sucediendo. Las granceras, los ríos, las zonas protegidas, los reservorios, las o los asentamientos agrícolas en zonas protegidas, y simplemente levantan un dron, llevan un grupo de gente a una zona que no es la denunciada y creen que con eso la situación se va a resolver. En este país los indios se acabaron hace mucho. Los acabaron precisamente un grupo muy grande de personas que vinieron entendiendo que podían comerse esta isla. Y resulta que el paso del tiempo es inmisericordia. Resulta que la naturaleza encuentra siempre la manera de sobreponerse, que lo único que es pasajero es el ser humano. Pero así de pasajero son también las posiciones públicas, así de pasajeras son también las funciones en el Estado y así de pasajeros son los decretos. Lo único que va a hablar por cada funcionario es el legado sobre la base del trabajo que haya hecho. Y yo creo que por este momento, al menos en lo que podemos evidenciar hasta ahora, no va a ser muy grande el legado que va a dejar el actual ministro de Medio Ambiente. Ojalá que él no siga tomando a la ligera las críticas de los periodistas, comunicadores, profesionales de todo tipo y no profesionales que le están pidiendo que haga algo que beneficie al medio ambiente, algo que nos beneficie a todos. Por eso he dicho en muchas ocasiones que a este país les faltan o le faltan más gerentes que políticos. Le faltan muchas personas o le falta capacitación técnica, personas que sepan a lo que van, personas que sientan amor por la posición o por el trabajo que van a ejercer y no necesariamente que se sientan atraídos por el sueldito y por los negocios que pueden hacer desde cualquier posición. Y no me refiero de manera específica a nadie. Al que le sirva el sombrero, que se lo ponga. Pero algo hay que hacer. La situación no puede continuar de esta manera. Bueno, lo que veníamos hablando, o sea, de que nosotros tenemos la situación de que muchas veces tenemos funcionarios que son empresarios o se convierten en empresarios y entonces muchas veces no desarrollan una función gerencial apegados a la labor que le corresponde. Y como tú dices, sin generalizar y sin también entrar en detalles o en asuntos personales relacionados con nadie en particular, la República Dominicana requiere de servidores públicos que se dediquen a eso, a desarrollar la tarea que le corresponde y no necesariamente a pensar solamente en su desarrollo particular. No, y ahí es que viene un asunto claro. Los funcionarios ideales no hay ninguna diferenciación para fines de resultados en materia ética de si provienen del campo empresarial o si provienen de las escuelas políticas o de si provienen de las ONGs. Al final, a nosotros nos han fallado en la práctica proveniente de todos esos lugares. Sí, la diferencia la hace el individuo. Ahora, yo quiero establecer una diferenciación. Porque hay mucha gente que lo primero que hace es condenar al empresario que se convierte en político. No, yo condeno al político que se convierte en empresario sin haber tenido ningún tipo de gestión privada propia de bienes, ni ha generado servicios de calidad, ni ha tenido la creatividad, ni el tiempo para imponerse en el mercado a la competencia y llegar ahí a través del trabajo duro, como mucha gente lo ha hecho. Me molesta menos lo contrario, el que, habiendo hecho una carrera administrativamente pulcra en lo suyo, decide luego dar un paso a lo público. Bueno, también ese merece ser revisado, por eso todo el mundo tiene que hacer declaración de jurada de bienes, por eso todo el mundo hay que hacerle sus auditorías, por eso aquí la Cámara de Cuentas debería trabajar las 24 horas del día, 7 días a la semana, y todo el proceso de Contraloría debería ser permanente, no una excepcionalidad, no cuando ocurran escándalos, no cuando ya el barco esté medio hundido. Debería hacerse un trabajo preventivo en ese sentido y tal vez nos estaríamos lamentando menos. Lo digo porque el famoso tema de que como que hay como un origen idóneo para el servidor público exitoso, eso en la práctica está desmontado. Los ha habido malos provenientes de donde fuese, llegados con dinero, sin dinero, de alta alcurnia, de la baja, de la más baja, de la mediana, como los ha habido del anterior campo teórico que provenían específicamente de las escuelas. Bueno, no hablemos ni más ni menos del partido que hoy nos gobierna, que es el partido de los círculos de estudio. Y el que en teoría prepara una generación para gobernar el país. En ese sentido no hay, insisto, un supuesto origen
idóneo, si del empresariado, si de la academia, si de la escuela de formación política. Al final los resultados son los que dicen, los resultados son los que mandan. Los resultados, la idea de que alguien pueda pasar por ahí, mirar hacia atrás y decir, yo dejé un legado en infraestructura, en ordenamiento jurídico, yo puedo decir que administré los recursos que me tocó mejor que la persona que me antecedió. Con esto terminamos por el día de hoy. Son las 6:57 y 30 segundos. Este equipo se despide. Nos reencontramos mañana, otra vez a la misma hora, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Buenas noches. El gobierno de la tarde.